y que tú, nuestro Creador, nos has dotado de nuestros derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Padre Celestial, sabemos que estos principios no provienen del gobierno, sino de ti. Recordamos las palabras de Thomas Jefferson. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas. Que cuando nos volvemos a ti con humildad, incluso nuestras heridas más profundas pueden sanar. Sí, tienes razón, está hablando de la herida mortal que se está curando. ¿Cómo es que no hay más protesta? Básicamente integrando al mundo entero. Así que aquí tiene a Dios el Creador, pero rechaza totalmente el cuarto mandamiento que dice: acuérdense de mí, yo soy el Creador. Hay una bendición en los Estados Unidos, pero de nuevo, la apostasía que va a surgir trae la ruina nacional. Este cartel, aunque aparentemente inofensivo, es literalmente una versión visualizada del mundo comenzando a maravillarse tras la bestia. Los Estados Unidos han sido usados por Dios y han sido bendecidos por Dios, pero lo que está sucediendo ahora mismo es, según la profecía, que va a hablar como un dragón. 50 años de esto, como no estaba en el plan de tu papado permitir tal libertad. Porque sí, la Biblia dice muy claramente que los milagros se usarán para formar la imagen de la bestia. Es literalmente la ignorancia de las Escrituras lo que lleva a la unidad con Roma y la unificación de la Iglesia y el Estado. Bienvenidos hermanos y hermanas al próximo episodio de Truth Project. Soy Matthew Sánchez, como siempre, con mis hermanos en Cristo, los hermanos Andrew Bikishki y el hermano Kenneth Moore. Me alegra verlos. Me alegra estar aquí también, me alegra verlos, me alegra estar aquí. Como ustedes han visto, muchos de nuestros otros hermanos y hermanas también lo han visto. El hermano Bradley de Strange Normal viralizó un video, ya que muchos empezaron a notar que Trump anunció un día de reposo nacional, algo que creo que la mayoría apoyó. El hermano Bradley aportó buenos puntos, al igual que otros hermanos y hermanas, pero creo que hoy vamos a analizar con más detalle lo que realmente sucedió en ese día de reposo nacional. Hace poco, ayer mismo, mientras grabamos esto, se celebró la rededicación de los Estados Unidos de América a Dios. Y todo esto encaja a la perfección con las profecías bíblicas, porque estamos viendo la fusión del falso profeta y la bestia, el protestantismo americano y el catolicismo, reunidos en el escenario durante el 250 aniversario de una nación fundada como protestante. Y creo que muchos de los padres fundadores citados en ese escenario se estarían revolcando en sus tumbas al ver la fusión de estos dos poderes. Pero esto es precisamente lo que deberíamos estar viendo en este momento de nuestra historia, ¿no es así? Lo es. Bueno, la historia se repite porque cuando Estados Unidos se fundó en las colonias, lo hizo para escapar de la persecución religiosa en el viejo mundo, pero al final lo que hicieron fue provocar persecución religiosa contra otros, contra quienes no estaban de acuerdo con ellos. Así que al final esto dará un giro completo donde la minoría será señalada, aquellos que sí cumplen con los mandamientos de Dios. Sí, Apocalipsis 13 definitivamente se está cumpliendo ante nuestros ojos y Estados Unidos pronto comenzará a comportarse como la primera bestia. Sí, y creo que es a eso lo que tanto queremos señalar, porque está sucediendo en tiempo real y estamos abordando el tema una y otra vez con la esperanza de afianzar la perspectiva para que la gente no se desvíe del camino correcto al ser empujada hacia uno de esos dos extremos de los que hablamos. Y aunque la profecía se desarrolla en Estados Unidos, queremos asegurarnos de que el mensaje que tenemos para compartir por la gracia de Dios llegue a todo el mundo. Y con ese fin hemos creado el canal Truth Project Internacional para asegurarnos de que personas de otros idiomas puedan comenzar a recibir este contenido. Gran parte de lo que estamos haciendo aquí depende de lo que ustedes hagan cuando comiencen a ver estos videos, ya sea compartiéndolos, pero especialmente dándole me gusta. Y si aún no están suscritos y creen que esta información puede ayudarlos a ustedes o a otros, ahora es el momento de hacerlo. Cada suscripción significa un mayor alcance a audiencias que nunca antes han escuchado esta información y realmente queremos asegurarnos de que esto no se quede solo con nosotros, sino que llegue lo más lejos posible. Y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para lograr al ofrecerlo en estos otros idiomas. Sé que todos tenemos personas a las que queremos que hablan otros idiomas y que también querrían escuchar este mensaje. Así que por favor échenle un vistazo y también hemos creado un canal de Truth Project donde estamos haciendo clips y versiones más cortas de esto, agrupando, digamos, nuestra serie de las 7 iglesias que estamos haciendo con el hermano Andrew. Todas ellas se reunirán en listas de reproducción únicas, así que asegúrense de revisar también estos canales para intentar sacar el máximo provecho de este contenido. Y con suerte para que sea un poco más fácil compartirlo con otros. Y hermanos y hermanas, si aún no lo han visto, estamos en diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple e incluso iHeartRadio. Así que asegúrense de buscarnos allí y estamos llegando a personas en todo el mundo, incluso tan lejos como China, Japón y Vietnam.
Así que este mensaje está llegando a todas partes, así que sí, únanse. También por último tratamos de mantener las solicitudes de donación al mínimo para poder concentrarnos en dar el mensaje y dejar que Dios se encargue de todos estos detalles. Tenemos un equipo en crecimiento, esfuerzos en crecimiento que buscamos seguir expandiendo para difundir este mensaje. Así que si es posible, por favor, usen esos enlaces de donación, den lo que puedan para apoyar este mensaje para que podamos seguir haciendo este trabajo, ya que vemos que estamos muy cerca de la fusión de la iglesia y el Estado. Literalmente cada día estamos más cerca y creo que lo que vamos a tratar hoy revela aún más esa realidad. El objetivo no es adoptar una actitud de miedo o ansiedad, sino aceptar la realidad de lo que estamos viviendo. No minimizarla, no endulzarla, sino usarla como una razón para aferrarnos aún más a Jesús. Es decir, ustedes conocen la historia de Jacob. Hablamos mucho de ella en relación con el fin de los tiempos. Pero él al final, al luchar con ese ángel, ni siquiera luchaba para ganar la pelea, para derrotar a un enemigo. Luchaba por aferrarse a la vida con todas sus fuerzas. Y creo que hay una lección que debemos aprender de eso, que no se trata realmente de nuestra fuerza, sino de la suya. Y en 2 de Crónicas 20, 12 al 15 realmente nos da la esperanza de darnos cuenta de que esta no es la batalla para que nosotros la ganemos. Dios ha prometido que Él va a obtener la victoria por nosotros, porque puede parecer abrumador, pero espero y sé que ustedes también, que tienen personas en sus vidas que ven y escuchan mucha de esta información y tal vez se inclinan hacia el extremo del espectro del miedo, cuando en realidad queremos que encuentren a Jesús y encuentren la esperanza para que puedan aferrarse a Él, sabiendo que no hay esperanza en el espectro político del mundo o el sector privado del mundo. Si se trata del carácter, tu carácter tiene que estar preparado para el cielo. Quiero decir, eso es realmente de lo que se trata. Dios no hace robots de nadie. Él está trabajando con cada uno de nosotros para estar preparados para el cielo. Y el proceso por el cual estamos pasando es lo que la Biblia describe como algo que se está refinando en el fuego. El oro que se está purificando, la plata que se está refinando. Y eso es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Así que cuando llega este calor, cuando llegan estos desafíos, estas cosas que están a nuestra puerta, tenemos que dejar que Dios use estas cosas para purificarnos. Y eso es lo que está ocurriendo. Es decir, no hay corona sin cruz no hay corona. Así que necesitamos pedirle a Dios que obre en nuestros corazones, porque la crisis que viene va a revelar nuestro carácter. Es decir, hay una razón por la que la prueba de la marca de la bestia es lo que es. Es como, ¿de verdad vas a elegir a Dios por encima de todo? ¿O vas a tomar la decisión de tal vez simplemente recibirla en tu mano porque vas a seguir la corriente, aunque en tu corazón realmente no estés convencido? Hay mucho juego para nosotros, así que podemos estar seguros de la liberación de Dios, podemos estar seguros de que su poder y su fuerza estarán con nosotros, pero también tenemos una elección que hacer y tenemos que dejar que Dios queme las impurezas de nuestras vidas y enfrentar estos desafíos, porque si no lo hacemos no estaremos preparados. Sí, y por eso queremos plantear esto como reclamar esas promesas. Me imagino a los antiguos israelitas yendo a la frontera de la tierra prometida. Ya se les había prometido los bienes de la tierra, ya se les había prometido todo sobre ella, y que no eran ellos quienes iban a hacerlo, sino que Dios ya lo había hecho por ellos. Solo tenían que caminar por fe y les tomó 40 años de incredulidad a través del desierto. Luego llegan allí en la periferia y envían espías y la mayoría de ellos regresan diciendo no es bueno, pero Dios no prometió que el camino sería fácil, pero prometió la liberación. Y creo que por eso vamos a leer aquí en el versículo 12, capítulo 20, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿No sientes como miras alrededor del mundo, Dios, no ves toda la maldad? ¿No los juzgarás? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No vamos a poder detener la abrumadora inundación que viene. Dice en Daniel 11:40 que vendrás como un torbellino. Esta gran multitud que viene contra nosotros, ni siquiera sabemos qué hacer. Pero ¿dónde están nuestros ojos? Están puestos en Dios. Y esa es en última instancia, creo, esa persecución de la que estás hablando, ese fuego purificador. La enseñanza es darnos cuenta de que tenemos que dirigir nuestra atención a Dios. Tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Y luego en el versículo 15 dice, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Y esa es una posición poderosa para tomar, porque entonces puedes dar un paso atrás y decir, vaya Dios, está bien, creo en tus promesas. Creo que todo este gran mundo que viene contra tu pequeño remanente, el pequeño remanente no tiene por qué tener miedo, porque si son parte de ese grupo, entonces están luchando contra Dios, no contra esa gente.
Absolutamente. Me hace pensar en Apocalipsis capítulo 21, donde al final dice en el versículo 7, el que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y el siguiente versículo dice, versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos y los abominables, y continúa con asesinos, fornicarios y todo eso, pero menciona lo primero que dice, los cobardes y los incrédulos no van a sobrevivir. Así que es como si estas pruebas vinieran para que estas son pequeñas pruebas que están ocurriendo. Sé que hay muchos lugares donde he estado recientemente, donde hay personas que se están enfermando inesperadamente. Hay desafíos que están enfrentando. Hay muchas pruebas que están ocurriendo ahora mismo entre el pueblo de Dios y estas son como las pequeñas cosas que nos están preparando para las cosas más grandes que vienen. Así que no pierdan la fe, no pierdan el valor y dense cuenta de que Dios está trabajando en nosotros para prepararnos para algo grande. Amén, porque algo grande está sucediendo. Y vamos a empezar por aquí mientras entramos en el tema del día de reposo. Lo que realmente estamos viendo es esta fusión de poder. Dos poderes gigantescos en la forma de iglesia y Estado que crecen y se fusionan ante nuestros ojos. Sé que muchos en Estados Unidos probablemente vieron que el rey de Inglaterra visitó Estados Unidos recientemente y realizó una gira con Trump. Aquí están, junto al lado del otro. La cuenta oficial de la Casa Blanca, como pueden ver aquí, @White House, publicó dos reyes. Dos reyes. Decir eso es algo muy extraño en un país protestante y republicano que busca liberarse de la monarquía, tanto en Inglaterra como desde una perspectiva espiritual del papado. Estamos en 2026 y la cuenta oficial de la Casa Blanca presenta esto como dos reyes. Incluso esa forma de plantearlo representa un cambio radical respecto a los fundamentos del país y nos lleva hacia un futuro en el que Estados Unidos finalmente repudie la Constitución. Pero estas son como las pequeñas cosas que casi parecen tontas en la superficie que de alguna manera van a derribar esos muros hacia este final inevitable donde la persona que dirige el país ya no está para la voluntad del pueblo, sino que es como la tesis que dimos en la investidura de Trump, que incluso la corbata morada que usó, el cambio del rojo al morado, fue un homenaje a la realeza, a este proceso de convertirse en una especie de rey en los Estados Unidos. Y no es el primer lugar donde se ha hecho este tipo de representación. La revista Time en 2018-2022, toda una colección de Trump. 2023, Trump entregando una corona de la Torá. En 2025, Trump en la cuenta de la Casa Blanca nuevamente, de alguna manera representándolo como un rey. Y luego The Economist en 2025, el aspirante a rey. Estamos viendo muy bien cómo los matices que están en contraste directo con lo que son los principios fundamentales de Estados Unidos. Sin embargo, de alguna manera Trump se erige como este ejemplo de a lo que se supone que Estados Unidos debe regresar. Es un contraste extraño. Bueno, la dialéctica hegeliana se desarrolla con el otro lado, la protesta contra los reyes, ¿verdad? Entonces quiero decir, se puede decir que también está troleando a la gente. La Casa Blanca está troleando a la gente. Están troleando a sus críticos. Así que quiero decir, también podría haber algo de verdad en eso, pero en realidad siempre hay algo de verdad en una broma, ¿verdad? Sí, en esta fase están en el punto en que creo que los frutos los reconocerán por sus frutos, y esto es una broma o hay pasos muy reales hacia el repudio de los principios constitucionales, y creo que la realidad observable que cualquiera podría ver es que estamos en camino de repudiar gran parte de la Constitución, pero también estamos viendo una fusión de este sistema iglesia-estado. Así que pensé que eso era un poco extraño, pero luego esto, mira la fecha, 15 de mayo. Estamos grabando esto el 18 de mayo y esto fue apenas hace 3 días. Y de nuevo, la cuenta oficial de la Casa Blanca muestra muy abiertamente, con el tercer dedo, muy tenue en el fondo, oculto aquí el conocido símbolo 666. Y como señalamos en otros episodios directamente del sitio web de la Iglesia de Satán, el quinto grado, el grado más alto, el grado maga en la Iglesia de Satán. Así que tienes una especie de dicotomía donde están mostrando símbolos conocidos, 666, con el conocido eslogan satánico maga. Y luego, por otro lado, tienes al Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca dialogando sobre X juntos, citando versículos de la Biblia, orad sin cesar, Estados Unidos sería una gran nación, siempre debemos ser una nación bajo Dios. Y entonces tienes esta fusión de este tipo de esta mentalidad impía 666 de las mismas cuentas que te dan una nación bajo Dios y te hace querer preguntar de qué Dios están hablando.
Bueno, sería consultar la historia aquí. Si te remontas a la historia romana, el emperador Constantino en 313, ¿verdad?, declara el Edicto de Milán, así que establece la libertad religiosa terminando la persecución. Pero la historia que Constantino tuvo con su padre es muy interesante. El emperador Aureliano era su padre y gobernó desde 270 hasta 275 después de Cristo, y su padre era miembro del Sol Invictus, que era un culto, que era el Sol invencible, inconquistable, y él creía en un solo Dios y un solo imperio, y Constantino también creía en este un solo Dios, un solo emperador, una sola iglesia. Eso es romano, eso es historia romana, proviene del culto al Sol, Sol Invictus de padre a hijo. Y luego Constantino, por supuesto, crea esta situación donde el cristianismo y el paganismo ahora se están mezclando porque era lo más importante, un solo Dios, un solo país, una sola iglesia. Y creo que esa es una gran manera de decir que estás viendo esto desde una cuenta, la cuenta oficial de la Casa Blanca. Nunca he visto nada igual en mi vida, tanto lo impío como lo sagrado, lo profano y lo sagrado. Y entonces vamos a ver cómo eso, no estamos entrando directamente en la conversación del día de reposo, porque lo que realmente estamos planteando es un mecanismo mucho más grande que se está moviendo hacia la conversación del día de reposo. Vamos a ver cómo lo plantean y por qué importa, pero lo que realmente estamos viendo es este impulso hacia la unificación de la iglesia y el Estado, pero es como algo que parece sagrado, pero en realidad es profano. No hablo de acuerdo con esta palabra. Y para más evidencia de esto, vemos que el día que han elegido, vimos videos que salieron sobre que están haciendo el verdadero día de reposo, pero lo que realmente vemos cuando damos un paso atrás y tratamos de ver cómo encaja todo esto, el enfoque nunca fue el verdadero día de reposo. La única razón por la que tuvieron el día de reposo como parte de esto fue para presentarlo como la forma en que querían presentarlo, como una tradición judía y esencialmente una reliquia. Pero el evento principal fue el 17 de mayo, en lugar de la puesta del sol del 15 al 16. Han establecido toda la ceremonia, la rededicación de América a Dios. ¿En qué día? Por supuesto será el domingo. Sí, será el domingo. Ese es el gran truco que se está jugando en todo esto. Así que el momento para tener el evento de oración, para rededicar a Dios, todo para el Día Nacional de Oración centrado no en el verdadero día de reposo, sino en el domingo. Y para poner a todos en armonía, les dieron el día de reposo legítimo y el día de reposo cristiano, como vamos a ver, que este es el día de reposo judío y el día de reposo cristiano. Ahora, se han presentado como dos opciones para atraer a todos. Ahora, como cristiano que no conoce la Biblia, honestamente podría estar de acuerdo con eso. Porque, ¿por qué te importaría un día, verdad? Eso parece una concesión bastante fácil. Simplemente hagámoslo juntos. Ustedes hacen su día, nosotros haremos el domingo. No es gran cosa. Sí, hice un poco de trabajo de puerta en puerta aquí en Canadá antes de convertirme en obrero bíblico con otro obrero bíblico. Y es una zona muy secular aquí en Canadá donde estamos en Columbia Británica. En realidad es una especie de zona del cinturón bíblico donde nosotros también estamos en cierta medida, pero también es muy secular en Canadá. Me sorprendió la cantidad de gente a la que le tocaba la puerta y le entregaba el conflicto de los siglos. Me sorprendió la cantidad de gente que pensaba que legislar el domingo era buena idea. Porque pensaban, bueno, tal vez esto es lo que necesitamos, tal vez esto es lo que necesitamos para unirnos y abordar otros asuntos. Y me sorprendió la cantidad de personas que ni siquiera eran realmente religiosas, que no se oponían rotundamente, porque pensaban, bueno, tal vez tenga algo bueno. Y creo que por eso el péndulo se inclina tanto hacia un lado, tanto hacia el progresismo, tanto hacia las ideas de izquierda, no para posicionarse en ningún punto de vista político, sino simplemente para mostrar el despotismo de la impiedad. Naturalmente, incluso aquellos que no creen en Dios lo aceptarán simplemente por la cualidad redentora de la moralidad. Creo que incluso Richard Dawkins habla de eso. Solo por una sociedad civil se convertiría en cristiano solo por el marco moral. No para creer en Dios, sino para darle a la sociedad el marco para la moralidad. Y creo que eso está muy presente en lo que estamos viendo en ese giro hegeliano. Es que realmente tenemos este mundo siendo empujado. Y estamos viendo esto y vamos a hacer un episodio completo sobre Carney en Canadá y lo que está sucediendo aquí y por qué. Pero este empuje hacia la locura que está sucediendo aquí en Canadá naturalmente va a tener la respuesta de vuelta hacia la derecha religiosa y buscando las cualidades redentoras de cosas como un día de descanso para traer de vuelta la moralidad. Y entonces Trump realmente está rompiendo muchas barreras para aquellos que tal vez no sienten que él sabe lo que está pasando, ¿no? Los frutos de lo que está haciendo muestran que es muy proactivo en impulsar una agenda cristiana y ser un gran unificador entre, digamos, el judaísmo y el cristianismo.
Así que él llama a este primer día de reposo nacional. Ahora, quiero preguntarte, hermano, si crees que los primeros adventistas que escribieron esa respuesta a Roma y la Feria Mundial para cerrar el domingo, el folleto del llamamiento y protesta, que básicamente establecía que no se puede declarar nada desde un nivel gubernamental por principios cristianos o por leyes cristianas que deben mantenerse a nivel gubernamental, porque en última instancia eso solo conduciría a una pendiente resbaladiza que nos llevaría de vuelta a Roma. ¿Crees que tendrían algún problema con esta rededicación a Dios y el llamado a un día de reposo nacional? Completamente. Cuando A.T. Jones argumentaba incluso a nivel de gobierno federal ante el comité sobre el proyecto de ley Blair, los aliados que teníamos argumentando en contra de imponer religiosamente cualquier día de ese tipo desde el punto de vista de un gobierno eran casi ateos incluso. Es como teníamos aliados extraños allí, pero la verdad es que cuando tomas algo que es personalmente conmovedor, como qué día adoras, a quién adoras, cómo adoras, esas cosas no pueden ser legisladas por el gobierno, porque entonces estás mezclando algo que solo le pertenece a Dios y solo a Dios. Tu servicio a Él se está convirtiendo en servicio al Estado. Y esto es muy importante, y nuestros pioneros lo entendieron, y A.T. Jones argumentó muy bien estos puntos de manera muy elocuente en muchas ocasiones. Sí, es la primera vez en nuestras vidas que un presidente ha pedido el reconocimiento nacional de un día sagrado religioso, y vamos a profundizar en la declaración. Pero lo que es particularmente interesante es que sí, el verdadero día de reposo, pero justo después del verdadero día de reposo estaba el falso, y vamos a ver que uno tuvo muy poca fanfarria, el otro tuvo mucha fanfarria. Miles de personas se reunieron el domingo, importantes líderes religiosos y figuras políticas, y luego la premisa es que vamos a ver algunos videoclips de estos eventos que sucedieron ayer. Nuestros derechos no vienen del gobierno, vienen de Dios. Una nación es tan fuerte como su fe. Y eso es del secretario de guerra Pete Hegseth. Lo hemos cubierto bastante y es una Santa Cruz de Jerusalén. Orden del Santo Sepulcro de la que forma parte, obviamente nacionalistas cristianos, obviamente un sionista, pero este concepto de nuestros derechos no viene del gobierno, sino de Dios. Ahora, esta es una afirmación que como cristianos tú y yo diríamos que es bíblica y con la que estamos de acuerdo. Sin embargo, de alguna manera está planteada de tal forma que en última instancia lo único que hace es incorporar el Estado a la visión de la Iglesia, no separarlo. Están mezclando ambos, y si bien esta es una afirmación que en apariencia podrías apoyar, luego le sigue la idea de que la nación es tan fuerte como su fe, y aquí es donde creo que vemos que gran parte del enfoque de la rededicación está en esta identidad nacional, este orgullo nacional de que son los Estados Unidos los bendecidos por Dios. Dios no está en la identidad nacional. Y no sé cómo podríamos reiterarlo más. Él está en los corazones y las mentes de las personas que escuchan y actúan. ¿Verdad? Es tan simple como eso. Había una cámara de Fox News o algo así. Creo que tenía una foto de alguien con un conflicto de los siglos en la mano. Hay un clip por ahí, lo vi. Creo que fue nuestro ídolo, la gente que trabaja en nuestro ministerio. Había una foto de un hombre sosteniendo un conflicto de los siglos en su mano y estaba allí afuera. Era un evangélico que estaba celebrando ese día, pero tenía un libro del conflicto de los siglos en su mano. Yo estaba pensando, sé que hay muchos ministerios adventistas que estaban repartiendo allí el libro, el conflicto de los siglos, e intentaron llegar a la gente con este libro. Pero en ese libro se describe exactamente cómo surgió la santidad del domingo y fue que el día de reposo fue elevado. Luego el domingo fue elevado aún más y luego el día de reposo fue minimizado cada vez más hasta que el domingo fue elevado. Y eso es exactamente lo que estás describiendo que sucedió el fin de semana pasado. El día de reposo fue elevado, pero no tanto como el domingo, y fue elevado más que el día de reposo. Y nos dijeron que así es exactamente como volverá a suceder. Tal como sucedió en el pasado, volverá a suceder de esta manera. Y creo que ya lo estamos viendo. Me parece sorprendente lo acertado que es. Como para toda la gente que critica el adventismo, como si estuvieran tan ocupados criticando, pero ni siquiera se dan cuenta de lo acertado que es. Los únicos que señalan al protestantismo estadounidense para unir la iglesia y el Estado. Aquí estamos como en el umbral de que suceda. ¿Puede alguien negar que la interpretación es correcta? No veo cómo podrían desde una perspectiva bíblica hasta el punto en que vimos durante este evento. Mostraron un video de Donald Trump desde la oficina oval, de nuevo como apelando a esos primeros pioneros, como a mediados y finales del siglo XIX, lidiando con las leyes Blair y las leyes azules. Se estarían revolviendo en sus tumbas por esto. El presidente leyendo las escrituras como un acto religioso nacional, y es una elección muy interesante. Es 2 de Crónicas 7 al 11 al 22. Habla de la construcción del templo de Salomón, la casa del Señor.
Me parece particularmente interesante porque los siguientes versículos son famosos por registrar la promesa de Dios y la segunda aparición a Salomón, pero luego dice que cualquiera que no obedezca o siga a Dios será juzgado por desobediencia. Así que el concepto sigue siendo aplicable. No se puede disfrazar todo con términos bíblicos y luego excluir al Dios de la Biblia al no seguir su palabra y aún así afirmar que es bíblico. Esta es la apariencia de piedad sin su poder. Incluso en los versículos que leen, se condenan a sí mismos si siguen leyendo, porque se condena diciendo, no me interesa que me construyan un templo, me interesa que me sigan. E incluso advierte sobre la idolatría que implicaría el templo como edificio. Se adoraría por su propia belleza en lugar del Dios que representa. Y es perfecto. Dios está mostrando la hipocresía de quienes leen estos versículos y luego obviamente no siguen, demostrando que lo único que busca es obediencia. No le interesan las viviendas hechas por manos humanas. Cuando se celebraron las audiencias sobre el proyecto de ley Blair, A.T. Jones estaba allí y se leyó en el acta, en el registro del Congreso, el cuarto mandamiento. Alguien lo leyó de la Biblia y exactamente lo que decía, y ahí habla del séptimo día, y ahí están intentando aprobar una ley para guardar el domingo, y están usando la Biblia, y la Biblia dice el séptimo día. Así que es como lo que dices aquí, en cierto sentido la palabra de Dios simplemente los condena. La están usando y están intentando manipularla. Me hace pensar en la bestia con aspecto de cordero y dos cuernos, pero que termina hablando como un dragón. Está intentando cubrirse y envolverse en este lenguaje y actitud bíblicos, pero en realidad lo único que está haciendo es intentar hablar como un dragón. Eso es correcto, les dice en el clavo. Mateo 7, 21 al 23 describe un mundo que proclama a Jesús, pero Jesús dice, no os conozco. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que proclama el nombre de Jesús entrará en el reino de los cielos. Y luego lo aclara. Lo siguiente que dice es, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, a veces nos metemos en problemas al decir que somos participantes activos en el plan de salvación y somos responsables no solo de oír y entender, sino también de actuar. Y eso marcará una gran diferencia entre lo real y lo falso. Apocalipsis 21:7 lo leí antes. El que venza heredará todas las cosas. ¿Vencer qué? ¿Qué estamos venciendo? Fue una batalla en la cruz. Fue por el pecado. Fue como poner fin a la transgresión, la profecía de las 70 semanas. Así que Cristo fue llamado Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Así que tienes razón, hay algo que hacer en el plan de salvación. Y aquí es donde realmente se reduce a la ley de Dios. Sí, y hay mucha gente que dice solo di el nombre de Jesús, cree que ya está hecho, pero no, tienes que hacer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en ese nombre, el falso profeta, y echado fuera demonios, falsos milagros, y en tu nombre hemos hecho muchas obras maravillosas. Y Jesús les dirá, yo les digo que nunca os conocí, apartados de mí. Este es el contraste de estos dos sistemas, y no se trata de Donald Trump. Lo cubrimos mucho porque es la figura central ahora mismo, pero lo reemplazaremos con quien sea que siga esta figura y haga avanzar el plan. Simplemente estamos comparando los sistemas, los principados, los frutos de lo que está sucediendo en el mundo del sistema que él actualmente encabeza como el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos. Y ya sabemos a dónde va esto, ¿verdad? Todo termina en una sola mente, un mundo entero unido en un falso cristianismo. Eso es lo que lleva a la creación de la imagen de la bestia. Y así que esto es lo que nos lleva de vuelta a esta afirmación del verdadero día de reposo, el que todos los estadounidenses deben observar. Porque estos versículos anteriores, diría, tú y yo estaríamos de acuerdo. Son generalmente versículos que hablan del futuro. Sí, estos tienen un mismo propósito. Sí, bueno, eso habla específicamente de los 10 reyes que aún no tienen poder, aún no tienen coronas. Así que esto todavía es futuro para nosotros. Estamos en Apocalipsis 17. Ese es nuestro tiempo ahora. Este es el tiempo de la bestia de la tierra, de la bestia que sube de la tierra. Ese es el tiempo de Apocalipsis 17 y estamos justo en ese lugar, justo antes del 10. Volvamos rápidamente al versículo 7 de Mateo. Dice que nunca os conocí, apartados de mí, pero la última parte allí dice hacedores de maldad. Sí, pecado. Pecado. El pecado es una transgresión de la ley. De nuevo, tiene que ver con la ley de Dios y sus mandamientos. Así que esta es una parte importante. Y el día de reposo es uno de los 10 mandamientos. Entonces, claro, ¿qué va a intentar el diablo que hagas? Va a desviar tu atención hacia otra dirección,
otro camino, otro Dios. Sí, una versión que parece cristiana es la pierna recta con la doblada, es lo santo con lo profano, y esto es lo que hace que la gente pueda decir, espera, pero yo afirmo que sigo a Jesús, hice obras en su nombre, profeticé, pero no lo hiciste de acuerdo con la palabra de Dios. No importa cómo se vea o lo que diga, los frutos tienen que coincidir con lo que dice la palabra de Dios. Si no está en armonía, no hay luz en ello. Y entonces otra declaración orientada al futuro aquí es hacer esta imagen. Y vimos en un episodio anterior que es el poder secular y el poder civil convergiendo cuando la autoridad civil es controlada por la autoridad religiosa. Es cuando se forma esta imagen. Y creo que eso es a lo que apuntamos cuando vemos este evento sin precedentes, llamando a este día de reposo nacional. Así que el 4 de mayo de 2026, el presidente Donald Trump emitió una proclamación designando mayo como el mes de la herencia judía estadounidense. Y como querría cambiar la palabra herencia por tradición, fundación Heritage, la fundación de la tradición, digamos. Sí, es un doble problema porque en primer lugar sí están llamando a la nación a observar en su conjunto una práctica religiosa. Segundo, lo están llamando al día de reposo algo judío, una herencia judía. Y eso no es exacto en absoluto. Es la herencia de la humanidad desde la creación. Sí, y para toda la gente que ha ridiculizado a los adventistas durante tanto tiempo por el tema del día de reposo y dice que o no les importa o Dios lo cambió o generalmente es algo así como que a Dios no le importa un día, pero aquí estamos en 2026. Es tan obvio, nos importa el día de reposo, todo podría venirse abajo si el día de reposo simplemente no fuera un problema. Y sin embargo, aquí estamos, literalmente hace 1 o 2 días lidiando con los primeros asuntos nacionales del día de reposo en toda mi vida. No sé ustedes, eres un poco mayor que yo, pero no mucho. Así que, ¿alguna vez has visto algo así? Nada, sí, no hemos visto esto desde los pioneros, ¿verdad? Así que sí, no hay nadie vivo ahora que haya vivido en esa época. Estamos hablando de la Edad Dorada, el siglo XIX, finales del siglo XIX, y estamos en la Edad Dorada de nuevo. Y eso es lo que creo que es realmente escalofriante, todo aquello en lo que podríamos ser objeto de burlas o quedar en ridículo. Y no podría ser más relevante y real ahora mismo pedir un día de reposo nacional desde la puesta del sol del 15 de mayo hasta el anochecer del 16 de mayo. Ya pasó hace un par de días el día de reposo bíblico del séptimo día. La proclamación lo plantea y me gusta cómo dice el día de reposo bíblico del séptimo día. Eso se verá más a fondo cuando avancemos en este episodio para ver cómo definimos las cosas. Y siempre debería ser así, está definido bíblicamente, y si no la está, entonces habrá algunos problemas. La proclamación plantea esta observancia como un honor, cito, a la sagrada tradición judía. Así que veamos la declaración de nuestra perspectiva. Bueno, es extraño que digas de reposo bíblico y luego lo llames tradición judía, así que es como... Sí, elige un camino. Elige uno, ¿cuál es? Sí, o es tradición o es bíblico. Ese es un buen punto y por eso cuando se trata de un error a menudo es tan inconsistente consigo mismo, pero la gente no lo discierne. Y por la gracia de Dios, Él es el único que puede ofrecer eso. Así que busquen a aquel que puede dar la sabiduría generosamente. Así que a lo largo de este año histórico nos regocijamos en el triunfo del espíritu estadounidense. Y nos consagramos nuevamente a la causa de la libertad y la justicia para todos, en especial honor a los 250 gloriosos años de independencia estadounidense y en el fin de la semana de la rededicación 250. Un jubileo nacional. Eso es algo que abordaremos un poco más adelante, pero enmarcando esto nuevamente en términos bíblicos, oración, alabanza y acción de gracias, se anima a los judíos estadounidenses a observar un día de reposo nacional. Familiares y amigos de todos los orígenes pueden reunirse en agradecimiento por nuestra gran nación. Este día reconocerá la sagrada tradición judía de reservar tiempo para el descanso, la reflexión y la gratitud al Todopoderoso. ¿Saben qué falta claramente al establecer un tiempo? ¿Cuáles son los mensajes de los 3 ángeles? Es decir, el enfoque principal, el cuarto mandamiento. Su enfoque principal es Dios como el Creador. Creador, sí. Entonces, enmarcar esto como una tradición judía cambia las reglas del juego. Esta es la guerra psicológica para la que el pueblo de Dios tiene que estar preparado, porque es lo mismo que estamos enfrentando con Charlie Kirk. Seguro que conociste a mucha gente como yo que decía, oh, bueno, Charlie Kirk está hablando del día de reposo, pero ¿estaba hablando de lo mismo? ¿Estaba hablando de la sagrada tradición judía o estaba hablando de los mandamientos de Dios y el cuarto mandamiento, este creador, el alfa y el omega? Bueno, en realidad sí guardaba el día de reposo, quiero decir, él también guardaba el domingo, pero en realidad observaba el día de reposo desde la puesta del sol hasta la puesta del sol, porque estaba en la Biblia. Pero era porque un hombre judío se lo enseñó como una tradición judía sagrada.
donde se centraba en su descanso y reflexión, pero nunca habló de ello como un mandamiento de Dios, de la creación del mundo, como un reconocimiento de Dios el Creador. Estaba en la mitad del camino. Sí, exacto. Y eso es lo que ofrece la tradición judía. Ofrece la mitad, al igual que guardar las fiestas o hacer todas las obras de las leyes, sería solo la mitad. Todas esas cosas solo serían buenas si tuvieras la medida completa de la fe, ¿verdad? Sin fe no puedes agradarlo. Así que no hay nada que esta media medida no ofrezca en comparación con lo real. Así que es como el típico Satanás te está ofreciendo esta cosa vacía como a Eva. Todo lo que le ofrecía era maldad, pero de alguna manera lo presentó de una forma que lo hizo parecer atractivo y bueno. Eso es exactamente lo que está sucediendo aquí, enmarcarlo como una tradición judía sagrada. Creo que también cuando volvemos al principio de la apostasía, cuando se trataba de adoración, era en el jardín como, bueno, fuera del jardín en realidad. Estaban fuera del jardín, pero vinieron al jardín para sacrificar y esos fueron Caín y Abel. Y Caín viene a presentar su versión de lo que es adorar a Dios. Y este es un problema. Así que desde el principio no puedes decir que podemos hacerlo a nuestra manera. Tenemos que seguir a Dios y lo que nos ha dado desde el principio. No puede ser nuestro propio día. No puede ser nuestra propia tradición. Y eso es en última instancia lo que lleva a que todo se convierta en apostasía. Es porque quieren el nombre y la vestimenta de cristianismo, pero sin el peso real de lo que significa ser cristiano. Y esa apostasía ahora se está formando a un ritmo y a un nivel como nunca antes. Es decir, miren esta declaración directamente todavía estamos en el sitio web whitehouse.gov. Hago un llamado a todos los estadounidenses a celebrar su fe y libertad durante todo este año, durante este mes y especialmente en el día de reposo. Cuando lees eso, ¿cuál es la primera reacción que tienes cuando ves un llamado a todos los estadounidenses a hacer algo así? De nuevo, estás tratando de involucrar a todos religiosamente a través del poder del Estado, a través del púlpito de la Casa Blanca, y muchos adventistas podrían pensar que, oye, en realidad estamos bien. Están elevando el día de reposo. Sí, no es tan malo. Vamos a estar bien, muchachos. No es tan malo como estábamos pensando que era. Esto realmente está sucediendo. Así es, le das la mano y te agarran el pie. Entonces, en esencia, había tres cosas principales dentro de esta declaración. Es enmarcarla como una tradición judía sagrada, llamar a todos los estadounidenses a observar algún tipo de observancia religiosa, incluso si era para el verdadero día de reposo, por lo que lo hace maleable para todos. Porque a los evangélicos realmente no les importa, a los judíos sí les importa, así que tienen que guardarlo. Y luego están los adventistas que miran a ambos lados. Y de alguna manera esto ha atraído al hacer esto en este día y pedir este día. De hecho, ha atraído a la mayoría de los estadounidenses para entonces simplemente ir exclusivamente al domingo. Así que es algo inteligente, pero está estableciendo la necesidad de que todos los estadounidenses observen algo, incluso si se hizo por la reliquia del judaísmo que es ahora. Ahora estamos a un paso de que se aplique a, digamos, la tradición cristiana del día de reposo cristiano, en el que vamos a entrar en un momento. Y la tercera pieza enmarca todo esto. Y vamos a ver un cartel aquí en un segundo que muestra a todos los oradores principales para el gran evento del domingo, el gran evento principal. Recuerden, el Shabbat, el día de reposo, no era el evento real. Ese era una especie de evento precursor y el evento real es el domingo. Entonces en eso, dicen, lo planteamos como un jubileo. Ahora, brevemente, ¿podrías compartir con nosotros tu comprensión bíblica del propósito de un jubileo? Bueno, el jubileo era para descansar, era una celebración, serían 7 veces 7, que son 49, y el año siguiente era el jubileo, era como un reinicio, sí. Implicaba que Dios era, en última instancia, quien tenía el control. Dios es quien nos restaura y nos renueva. No habría deudas que paralizaran a la gente de por vida. De hecho, impedía que el poder se consolidara en manos de unos pocos, porque las deudas se reinician periódicamente cada 7 años. Y en algunos casos el periodo de 49 años proporcionaba un marco para que todos recordaran que nuestras deudas eran en última instancia con Dios, que Él es quien nos sostiene en todo, pero que el jubileo nacional que propusieron es algo completamente diferente a cualquier cosa que pueda considerarse un alivio o reinicio realista para el ser humano o individuo promedio. Entonces quieren darte la sensación de la Biblia, pero sin darte el beneficio de lo que Dios estaba tratando de lograr a través de ese tipo de cosas como la estructura del jubileo.
Y Matt, lo que me parece tan interesante de esto es que realmente lo están presentando como este día de reposo judío, y en la época de Roma los judíos eran como una secta odiada, y hoy estamos viendo mucho antisemitismo en el mundo actual. Y me pregunto, ¿esto va a hacer que la gente antisemita no quiera acercarse? Ese tipo de cosas. Es simplemente interesante. Sí, y simplemente tengo un problema con con que lo llamen simplemente el día de reposo judío, porque realmente plantea la pregunta, ¿los judíos realmente guardan el día de reposo de la manera en que Dios quiere que lo hagan? Es decir, ¿por qué es su día de reposo? Entonces incluso puedes ir del lado del legalismo porque en su punto de vista es como una salvación basada en obras, lo que en realidad los coloca bastante en el terreno del catolicismo, que también es una salvación basada en obras. Y luego aquí se supone que los protestantes se destacan como la sola escritura, sola fede, solo la fe, justicia por la fe, y luego simplemente adoptamos el día de adoración de la ramera y nos sorprendemos cuando terminamos en una especie de estado de apostasía en el que estamos ahora. Pero la realidad es que tienen mucho en común al ser una salvación basada en obras. Y entonces incluso cuando hablamos del día de reposo y es un tema de salvación, todavía no está diciendo que esta es una fe basada en obras. El fruto de la verdadera fe son las obras y me cuesta mucho tratar de entender si no puedes entender lo que Pablo dijo sobre este tipo de cosas. No estoy seguro de poder hacerlo mucho mejor describiéndolo, pero si tienes verdadera fe, lo expresarás honrando lo que Dios honró, así como no dirás que Abel se basó en las obras para ganar su propia salvación, haciendo lo que Dios prescribió y trayendo el sacrificio correcto en comparación con Caín. Él simplemente siguió las instrucciones y eso es simplemente lo que estamos abogando, no por una salvación basada en obras, que al guardar un día de reposo puedas ganar la salvación. Eso sería una construcción judía del día de reposo. Eso es una construcción basada en obras. ¿Están de acuerdo con ese tipo de sentimiento? Absolutamente, es decir, es la formación del carácter lo que Dios busca. Él está trabajando con nosotros. Es como la obediencia. Su problema fue con la obediencia. Dios los expulsó del jardín, la devolvió en Apocalipsis 22:14. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, ellos tienen derecho al árbol de la vida. Sí, me encanta esa versión. Esa es la traducción correcta, no la de lavar sus túnicas. Porque ¿cómo lavarías tus túnicas? Al guardar los mandamientos, porque entonces su justicia, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que es buscarlo, porque no hay vestiduras de justicia que vestir que no sean de Jesucristo. Es elegir obediencia. Sí, Tú elige hoy a quién servirás. es solo que es tan claro que están planteando todo esto de una manera para establecer algo, y sabemos que ya se está inclinando hacia lo falso en lugar de lo real. Entonces, ¿qué están estableciendo al mostrarnos lo real? Bueno, están estableciendo lo falso, y esta imagen hecha por esta organización Freedom 250, el evento Rededícate 250, es como el resumen perfecto de dónde estamos en 2026 en relación con la profecía bíblica. Tienes en la fila superior tus pesos pesados del Estado, tu nombre clásico, Franklin Graham, ahí está tu iglesia, así que tienes al falso profeta en la fila superior donde hay iglesia y Estado involucrados. Hermano, ¿también te diste cuenta de que algo en la imagen de la segunda fila? Sí, tienen a Jesús en el centro. Así es, el tipo que interpreta a Jesús en The Chosen, Jonathan Rumi, es el centro de toda la imagen. Sí, ni me hagas hablar de actores, Hollywood, actores, cineastas, narradores. Esta no es la forma en que aprendemos la verdad. Esta no es la difusión de la verdad. Estos son los portavoces, el brazo evangelizador del diablo. Sí, entonces cuando miramos desde la perspectiva del dragón, la bestia y el falso profeta, tenemos al falso profeta aquí, tenemos a la bestia aquí. Entonces, ¿dónde está el dragón? Y cuando leemos Apocalipsis 13, describe a Estados Unidos como con principios de cordero, pero que habla como dragón. Y sabemos que define al dragón como Satanás. Así que literalmente el poder que está representando Satanás ahora mismo, que sería el ascendente poder protestante apóstata estadounidense. Ahí está el dragón, que es el emblema del país detrás de él, dando origen a la bestia y al falso profeta. Y aquí están en una representación visual perfecta, fusionándose juntos en el mismo escenario para rededicarse a Dios. Y luego tenemos, como veremos a continuación, esta cita increíblemente relevante de Elena de White, donde escribe: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado, ¿no es eso lo que muestra esto? Esta es exactamente una representación visual de Estados Unidos uniéndose al papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo. Así que están literalmente en el escenario mientras vamos a analizar la numerología en la parte inferior en un segundo,
para entender la fecha y por qué eligieron esa fecha para honrar qué día, el verdadero día de reposo o el domingo. Sí, el primer día de la semana, el día del sol, Sol Invictus. Sí, y luego ella continúa diciendo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Así que como empezamos, estamos traduciendo a todos estos otros idiomas. La imagen profética se desarrolla en Estados Unidos porque allí existe la Declaración de los Derechos y la Constitución. No hay ningún otro lugar en el mundo donde existan. Y ahora Satanás está dirigiendo todos los enfoques proféticos allí, enfocando un falso día de reposo, todo eventualmente llevado al mundo entero a seguir su ejemplo. Como esto fue escrito a finales del siglo XIX, ¿cómo podría describir con tanta precisión este evento que estamos viendo en 2026, a menos que tenga armonía bíblica? Sí, es decir, para entender realmente la profecía bíblica solo hay que mirar la historia y se descubre que la historia se escribió antes de que ocurriera. Y eso es exactamente lo que está sucediendo de nuevo. La historia mencionó que esto sería nuestro futuro y estamos viviendo ahora para verlo suceder. Y Dios espera que no nos quedemos en la superficie y digamos, bueno, eso es suficiente para mí. Este tipo interpretó a Jesús en The Chosen, así que debe ser un gran orador para este evento, ¿verdad? No intento ser despectivo, pero esa es la metodología predominante que veo en la mayoría de la gente hoy en día. Oh, no parece tan mal tipo, debería estar ahí de pie. Está en un programa religioso, así que sí, eso es suficiente. Y no quiero que la gente piense que voy a criticar demasiado a los actores ni nada por el estilo, pero quiero decir, he trabajado mucho con los actores y no voy a decir nada personal sobre ninguno de ellos, pero solo digo que en esa posición de lo que estás haciendo, lo que estás retratando el mundo, cuando te ven, desarrollan como una conexión personal, como una relación con ellos en su cabeza, como contigo en su cabeza, como actor, te ven en la televisión, te ven todas tus emociones, todas las historias en las que estás involucrado, y ven como que se hacen amigos tuyos en su cabeza, como en su imaginación. Es como si sintieran que tienen una parte de ti en su vida, y eso es simplemente psicología humana. Y los actores lo saben, a veces es muy difícil cuando eres muy popular que te dejen en paz y el escrutinio y todo lo que conlleva. Y luego también pueden volverse hacia ti, ¿verdad? Como un amante despechado. Y es una locura. Pero esto es realmente lo que las celebridades, la popularidad, la actuación, todos esos influencers, esto puede llegar incluso a los influencers de YouTube y las redes sociales, es que te conviertes en alguien a quien admiran. Y entonces, ¿qué mejor manera de introducir esta falsa idea de quién es Jesús que presentándola de una manera que te atrapa en una historia viendo la televisión? ¿Y en qué versión de Jesús cree? La versión católica de Jesús es diferente de la versión protestante. No hay otro intercesor en el protestantismo. Hay un montón de otros intercesores en el catolicismo, principalmente María, pero como la gente cualquiera a quien le reces se convierte en intercesor. Y tienes toda una larga lista de personas a las que rezar. Tantos diría yo dioses falsos, porque no puedes rezarle a nadie más que a Dios, en mi opinión. Y entonces son todos estos dioses que sus padres no conocieron. Es decir, la Biblia critica al papado y a todos estos dioses adicionales que ni siquiera tenían en ese entonces. Pero ¿qué versión de Dios estamos recibiendo? ¿Qué versión del cristianismo estamos recibiendo cuando miramos estas figuras? Creo que es realmente importante porque Jonathan Rumi es bien conocido por su afición a la imagen de la calavera y los huesos cruzados. Y nuestros hermanos y hermanas de Little Light Studios hicieron un trabajo sobre The Chosen, Jonathan Ramey. Así que en lugar de hacerlo nuestro, vamos a reproducir un segmento de un par de minutos de su episodio. Nos aseguraremos de enlazarlo en la descripción de este video, pero presenta dos de las figuras en ese póster. Uno, Jonathan Ramey, diciendo que es un caballero templario y que se adhiere a un credo que lo conecta con la orden jesuita y la estructura masónica, así como el obispo Barón, a quien veremos un poco más adelante, pero que también está en ese póster, y sus escritos sobre cómo la orden jesuita lo ha influenciado e impactado su vida. Y por eso hablamos de estas cosas. Sé que a mucha gente, incluso a personas de nuestras propias filas, no les gusta hablar de estos poderes, pero la razón por la que miramos detrás del telón es porque cuando están ahí arriba en el escenario y digamos incluso abogando por algo como el día de reposo, si no sabes de dónde vienen y qué es realmente para ellos, vas a pensar que algunas de las cosas que dicen suenan bien. Así es como tanta gente se deja llevar por programas como The Chosen, porque en realidad no se toman el tiempo y la diligencia de ver quién y qué hay detrás de las personas que vemos desfilando por ahí arriba. Así que veamos este pequeño segmento de Little Light Studios para entender un poco los antecedentes de estas personas. En un documental anterior sobre The Chosen le mostramos un clip bastante sorprendente donde Jonathan Ramey admite abiertamente ser un caballero templario. Si aún no lo han visto, échenle un vistazo.
Lleva un manto y una cruz con una pequeña corona, una cruz de caballero. Hace 5 años fui nombrado caballero por la orden, la soberana orden militar del Templo de Jerusalén. Se me olvidó por un segundo. Esencialmente, los caballeros templarios, ¿qué es lo que es? Pero no se detiene ahí. Mira cuánto usa imágenes de calaveras. Lo has visto, ¿verdad? Como los anillos que lleva, la ropa que lleva, tiene todos los símbolos. Entonces, ¿qué significa todo eso? Escucha este fragmento de Jonathan Remy, donde él mismo lo explica. Viene de un muy profundo sentimiento de la tradición católica romana sobre la mortalidad y la necesidad de reconocer nuestra mortalidad. Memento mori. Recuerda que morirás. Todos moriremos. Es solo parte de la vida. A nivel superficial esto parece algo muy honorable, ¿verdad? Como deberíamos recordar que vamos a morir algún día y deberíamos recordar vivir nuestras vidas para la gloria de Dios cada día porque algún día podría ser nuestro último día. Pero en esta tradición del Memento Mori, Jonathan Remy no está solo. Hay otros católicos como el padre Mike Schmitz, la hermana Teresa Alatea Noble, el obispo Robert Barron y otros que promueven este concepto de Memento Mori. Entonces hablemos del obispo Robert Barron. Sus vínculos con los jesuitas son profundos. En la biografía de Matthew Levering escribe sobre él, destaca la admiración de Barron por los sacerdotes jesuitas Pierre Tatuard de Chardin y Karl Rahner, de quienes Barron afirma haber sido enormemente influenciado. Su ministerio Palabra y Fuego también está repleto de columnas que promueven a Ignacio de Loyola y la espiritualidad ignaciana, siendo Ignacio de Loyola el fundador de los jesuitas. Pero el Memento Mori no es exclusivo de los católicos, los masones también lo proclaman. Escuchen esto de la Logia Oriental número 33 en su sitio web. Uno de los temas que la masonería enfatiza es el Memento Mori, que significa recuerda que morirás. ¿No es eso mismo que dijo Jonathan Remy? Y también es el título de un álbum de Depeche Mode. ¿Es en serio? Sí, es el último álbum de Depeche Mode, Memento Mori, que habla de la muerte de Andy Fletcher. Sí, he estado en el mundo durante mucho tiempo, así que estoy al tanto de estas cosas, pero si lo ves por todas partes, desde Jonathan Remy hasta los obispos católicos, masones, estrellas de pop. ¿De qué se trata realmente todo esto? Y por eso necesitamos saber de quién obtenemos nuestra información. Cuando los ves desfilando con gente allá arriba y te gusta The Chosen y no hay problema, ¿estás en un culto a la muerte o en un culto donde Dios es el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos? Él dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. En ningún momento Jesús dijo, recuerda tu muerte, vas a morir. Lo que dice es, en mí tendrás vida, beberás agua y nunca tendrás sed. Las aguas que ofrezco son las aguas de vida. ¿Qué es toda esta tontería de culto a la muerte? La gente llama a los adventistas un culto todo el tiempo. Los reto a que me muestren a un solo adventista que ore a Elena de White, ni uno solo. Sin embargo, aquí tienen toda una religión, probablemente la religión organizada más grande del mundo, y ellos oran a María. Y pregunto, ¿cuál es el culto? Ese es el culto a la muerte, orando con calaveras y todas estas cosas que no son parte del Evangelio, no son parte de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, de ninguna manera o forma. No, está ahí mismo frente a ti, frente a tu cara. ¿De qué se trata realmente? Y espero que la gente pueda mirar cuando vemos eventos como este. Tienes que entender a quién están exhibiendo allí y qué representan realmente. Es el mismo cristianismo que tienen, es el mismo que está en la Biblia, es el mismo Jesús. Dicen Dios, dicen Jesús, pero coincide con el que está en la Biblia. Y así me ha parecido fascinante. Viste a Jesús en el medio, pero los apóstoles argumentaron, tal vez nos sentemos a tu derecha o a tu izquierda. Permítenos ser los que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Y aquí, ¿quién se sienta junto a Jesús? Un cardenal y un obispo católico. Uno de ellos es Robert Barron. Leader Light habló sobre él. Amplias conexiones con la orden jesuita. Pierre Tallard de Chardin, así como Karl Rahner. Estos son líderes bien conocidos de la orden jesuita. Deberían hacer sonar las alarmas proféticas para cualquier estudiante de la Biblia. Lo están exhibiendo allí arriba. Así que Led los cubrió. Profundicemos un poco más en este hombre. Este es el cardenal Timothy Dolan. Y honestamente Timothy Dolan es probablemente uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos de América. Aquí está en la escena de Al Smith. Esta es la escena donde claramente exhiben que controlan ambos partidos, mostrando a los partidos demócrata y republicano sentados. Justo en el medio está Roma. Quiero decir, esa es una imagen perfecta de lo que la Biblia realmente nos advierte.
Sí, es cierto, sí, gente peleando como gatos y perros, polos opuestos, tribalismo, todas estas cosas, pero todo eso se deja de lado y se reúnen y dejan sus espadas en la puerta debido a la casa en la que están. De hecho, Dolan pronunció la invocación en la investidura de Donald Trump en la investidura 47. Así que cuando estaba bajo esa cúpula, la apoteosis de Washington fue pronunciada por el cardenal Timothy Dolan. Ahora, durante mucho tiempo fue arzobispo de Nueva York. Recientemente renunció como una maniobra para salvar las apariencias del papado porque están profundamente plagados de problemas legales en Nueva York por todos los escándalos sexuales de la Iglesia Católica. Y así, para salvar a las apariencias, Dolan renunció. Pero después de renunciar como una señal de solidaridad para decir que todavía hay mucho detrás de él para demostrar lo poderoso que realmente es. Aquí está. Y no sé por qué usan Instagram, pero te das cuenta de que a las familias aristocráticas romanas les gusta mucho usar Instagram. Y cuando miras, encuentras al cardenal Timothy Dolan. Este hombre de aquí es uno de los hombres más poderosos del mundo. Es uno de los jefes de la Casa de Saboya. Ya dijimos y mostramos que el padre de Trump estaba controlado por la Casa de Saboya. El propio Donald está controlado por la Casa de Saboya y los Borbones de las dos Sicilias. Y aquí vemos que el cardenal Timothy Dolan celebró una misa para el jefe de la Casa de Saboya, así como para todos sus caballeros. Así que todas estas personas detrás de él, el jefe de esta casa, están nombrando caballeros a estos hombres y mujeres en esa orden. Y nombrando a caballeros a estos hombres y mujeres en esa orden. ¿Qué significa esencialmente que debe prestar lealtad? Si uno está en el mundo y es un representante como caballero del jefe de esta casa, bueno, supongo que esencialmente está prestando lealtad y trabajando para su amo, el jefe de esta casa. Y así vemos que el cardenal Timothy Dolan está siendo traído aquí para celebrar la misa para estos caballeros. Lo que demuestra que después de todos estos escándalos, uno pensaría que en cualquier otro trabajo en el mundo sería encarcelado, sería desacreditado. Aquí esencialmente es ascendido después de renunciar y es directamente el sacerdote confesor, así como el que celebra la misa para algunas de las personas más poderosas del mundo. Todo está tan conectado, ¿no? Sí, y no es que Dolan esté solo en una isla. El puesto de arzobispo de Nueva York, la arquidiócesis de Nueva York, es uno de los puestos más poderosos de Estados Unidos y se remonta al cardenal Francis Spellman. Este es el predecesor de Dolan y vemos que Spellman hizo un trabajo increíble al construir este puesto de la arquidiócesis de Nueva York y ese puesto en Nueva York para que se convirtiera esencialmente en una de las entidades habituales informadas por la CIA y el FBI. Y lo tenemos aquí. Tenemos a Spellman aquí con Hoover. Tengo todo tipo de fotos con Spellman, con los jugadores del mundo. Y pueden ver incluso aquí que el cardenal dice aquí abajo en letra pequeña, dice que el cardenal era un firme partidario tanto de Joe McCarthy como de, mira este segundo nombre, Roy Cohn. Ahora, ya hablamos de Roy Cohn como esencialmente el solucionador de problemas de Donald Trump y su familia. Él fue quien en el arte de la negociación fue quien ayudó a Donald Trump, lo entrenó, lo guió, todo. Y vemos aquí que Cohn fue básicamente entregado a Trump por Roma a pesar de ser judío. Así es como funciona Roma. El cardenal Spellman facilitó esa relación con la familia Trump y Cohn. También era parte habitual de las sesiones informativas de la CIA y el FBI con el director de la CIA, J. Edgar Hoover. Ahora, hoy Dolan ocupa este mismo puesto. Se puede ver aquí en estas escenas de Al Smith. No solo estás viendo a un sacerdote católico noble y santo, un hombre de Dios, debería decir. Estás viendo al representante de la cabeza del reino que la Biblia llama el cuerno pequeño, quien luego actúa no solo como sacerdote en un deber eclesiástico, sino que aquí es condecorado como caballero de la orden de San Mauricio y Lázaro. Así que esa es la Casa de Saboya, pero también es la Sagrada Orden Militar de San Jorge, que es la Casa de Borbón de las dos Sicilias. Así que sirve a Saboya y Borbón. Da la casualidad de que Trump también está controlado por Saboya y Borbón. Y así que aquí se ve la intimidad, la conexión, el cruce. Aquí una tercera orden, la Orden de Malta. Así que cuando tratas con Dolan, tratas con la Casa de Saboya, tratas con la Casa de Borbón y las dos Sicilias, tratas con los caballeros de Malta, todos poderes que influyen en Trump. Y para cualquiera que no crea que eso es cierto, quiero decir, tendría que presentar una enorme cantidad de evidencia que contradiga las profundas conexiones.
Hay muchísima más evidencia, solo tenemos un tiempo limitado para profundizar en estas cosas. El punto es establecer el día de reposo, pero al establecer el día de reposo, lo que realmente estamos haciendo es comparar un sistema falso con el real. Y hay un sistema falso que afirma que el domingo es el día de reposo. Es ese mismo sistema falso del que este tipo es representante y está influyendo y hablando en el escenario con líderes protestantes de la época, líderes religiosos y políticos de la época. Esta es la fusión, la madre reconciliándose y reuniéndose con las hijas una vez más. Creo que cuando se debate sobre el día de reposo y qué día realmente es el día de reposo, Roma no niega el hecho de que la Biblia solo habla del sábado, ¿verdad? Es que tienen la autoridad para cambiar el día de adoración, y a eso se reduce todo esto. Tienen la autoridad para cambiar la palabra de Dios y hacer que guardes la tradición. En última instancia, a eso nos dirigimos en esta revisión. Han creado un nuevo término para permitir que ocurra esta apostasía. Y ese nuevo término es día de reposo cristiano, un término que no existe en la Biblia ni una sola vez. Así que a modo de representación visual, sé que a la gente le encantan los gráficos. Esto les da una idea de que el arzobispado de Nueva York, cargo que ocupó Tim Dolan durante mucho tiempo, controla a los Caballeros de Malta de Estados Unidos, otra organización militar al servicio del papado. Ahora, cuando digo que controla, me refiero a que es como el líder espiritual. Ambos tienen un general al estilo militar que ahora es John Dunlop, pero también tienen un líder espiritual. El cardenal Raymond Burke es uno de los que ha estado al frente de la Orden de Malta. Timothy Dolan ha desempeñado algunas funciones de asesoramiento espiritual sobre Malta, pero lo que se maneja en el arzobispado de Nueva York es uno de los puestos de recopilación de inteligencia más importantes del planeta. Y especialmente en Estados Unidos, incluso recibe información e instrucciones relacionadas con el Consejo Supremo de la Francmasonería, el nivel más alto de la francmasonería en Estados Unidos. Y todo se canaliza a través de la Arquidiócesis de Nueva York y a través del Arzobispo de Nueva York, lo cual no debería sorprender a nadie, pero creo que para muchos esta información puede ser nueva. Así que mientras vemos al cardenal Dolan aprendiendo un poco más sobre sus orígenes y su identidad, resulta que es el mismo que tuvo un enfrentamiento público con J.D. Vance recientemente. Según se informó, J.D. Vance afirmó que los obispos católicos se oponían a las políticas migratorias de Trump, principalmente para obtener beneficios del reasentamiento de migrantes. No cabe duda de que el tema de la inmigración, que se extiende por todo el mundo, desde el Reino Unido hasta Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, en todas partes, está 100% relacionado con la Iglesia Católica. Detrás de todo esto son ellos quienes básicamente quieren fronteras abiertas porque esencialmente cambia la demografía de las naciones a su favor y desafía todos los precedentes legales. Esto es lo que ahora vemos que se cuestiona en cuanto a la ciudadanía y todos los demás aspectos que conlleva la migración masiva. Pero miren lo que pasó. Se informó que Vance recibió una fuerte reprimenda del cardenal Dolan. Vance se reunió con Dolan y se retractó públicamente de la crítica. Entonces, ¿quién está por encima de quién en esto? Cuando eres católico, incluso si eres el vicepresidente de los Estados Unidos, ese cardenal será visto como superior a ti. Él tiene tu peso eterno. Podrías confesarle tus pecados a este hombre y él podría absolverte. ¿Puede la gente empezar a ver el problema? Tenemos un problema con nuestros funcionarios electos que dicen que no hacen lo que votamos porque hicieron o lo que prometieron en sus campañas. Aquí hay un ejemplo perfecto de quién es el que realmente dirige las cosas. Sí, y eso es una píldora difícil de tragar para la gente. Pero no es lo que dice la Biblia. No nos corresponde a nosotros decir quién se postula o quién no. Por eso Dios nos da la profecía bíblica. Por eso Dios nos pide que miremos estas cosas, que veamos qué es el falso profeta, que veamos el sistema de la bestia que se está formando, que la influencia que la orden jesuita está teniendo en el sistema de creencias estadounidenses, el sistema de creencias protestantes estadounidense. Y esto sé que seguimos mostrando este cartel, pero es una fusión perfecta que muestra los dos. Y miren esta declaración, señal de los tiempos 1910, cuando las iglesias protestantes se unan al poder secular para sostener una religión falsa. Creo que cualquier protestante durante la Reforma Protestante habrían dicho que el catolicismo es una religión falsa. ¿Habrían dicho que el catolicismo es una religión falsa? Bueno, sí, por eso se hicieron protestantes. Sí, así que de esto se trata. Aquí estamos en el año 2026 y las iglesias protestantes se están uniendo con el poder secular para sostener el romanismo, por cuya oposición sus antepasados sufrieron la persecución más feroz. Imaginen a Martín Lutero, John Knox, William Tyndale mirando esta alineación de católicos y protestantes unidos, escuchando. Calvino, exactamente. Es decir, ¿qué creen que pensarían de este grupo de oradores compartiendo el mismo escenario? probablemente entenderían Apocalipsis 13 aún mejor.
Sí, eventualmente llevará a la formación de la imagen del papado que impondrá decretos y sostendrá las instituciones de la Iglesia, y esto es, en última instancia, lo que lleva a la apostasía nacional y a la ruina nacional. Así que todos aquí piensan que están haciendo lo mejor al rededicar la nación a Dios. Y aquí vemos que termina en la ruina nacional. Ahora, quiero señalarles otra cosa porque siempre se trata del simbolismo cuando se trata con esta gente. Miren el día. No solo es un falso día sagrado, sino que era de 9 a 6. Si le das la vuelta a ese 9, tiene 6 y 6. Y luego era el 17. 7 menos 1 es 6. Así que era domingo 6, 6, 6. ¿Saben? La gente puede que no piense que así es como funciona, pero toda la investigación que Walter y yo y otras personas hemos hecho demuestra que así es exactamente como funciona este sistema. Por eso tienen a alguien que representa a un culto a la muerte ahí arriba tratando de hablarles de la Biblia y rededicar el país a Dios. Esta es la morada de los demonios, habitación de toda ave inmunda. Así es como se ve. Está sucediendo ante nuestros propios ojos. Y sé que Jonathan Rumi no necesariamente lleva su atuendo de The Chosen, pero está vestido de una manera que realmente evoca el hecho de que está vestido como Jesús. También está representando esa imagen. Solo otra cosa también, es solo un pequeño detalle. Y quiero, si has llegado hasta aquí en el video, por favor, si encuentras esta información interesante, útil para la preparación de la pronta venida de Jesús, por favor, puedes marcar la diferencia dándole me gusta y suscribiéndote ahora mismo. De verdad, si no estás suscrito, tómate un segundo para presionar ese botón porque significa mucho para nuestro canal difundir este tipo de información. Y como los ministerios generalmente no cubren este tipo de cosas, realmente necesitamos trabajar juntos para difundir este mensaje. Entonces, en ese sentido, ahora vamos a repasar y mostrarte por qué es importante que entendamos cómo están planteando todo esto. El diablo trabaja en el aspecto del lenguaje. A los jesuitas les encanta trabajar con el aspecto lingüístico porque enmarcan algo legítimo, tradición versus mandamiento. Ahora vemos que se ha preparado el escenario para un paralelismo, para una versión cristiana. Ahora tenemos dos versiones, un día de reposo cristiano y un día de reposo judío. Ahora rápidamente vamos a repasar cosas que hemos tratado muchas veces. Génesis 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El enfoque aquí es Él o nosotros. Es Él, 100%. Y bendijo Dios al séptimo día. Entonces, ¿quién elige qué día bendice? ¿Él o nosotros? Al igual que Caín, no podemos elegir, no podemos cambiar la adoración, no podemos cambiar el plan de salvación. Y si alguien quiere presentarme una declaración igualmente firme para el primer día, estoy dispuesto a escucharla. Por favor, que alguien envíe un mandato tan inequívoco del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento exaltando el primer día, donde dice que Dios exaltó el primer día, lo santificó y luego lo bendijo, porque descansó de todas sus obras que había hecho. No, dice el séptimo día, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese es el mensaje del primer ángel, en realidad. Pero el punto principal es adorar a Dios como el Creador, no como una reliquia de la tradición. Y si quieres testimonios del Nuevo Testamento, bueno, el día de reposo no era algo arbitrario para los judíos. No dice que el día de reposo fue hecho para los judíos. Si escuchas al papado o a cualquiera en el protestantismo hoy, en su mayoría cambiarán la palabra de Dios y cambiarán este versículo para decir que el día de reposo fue hecho para los judíos. Y eso es lo que el mundo ha hecho. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho eso es muy exacto. Muchas veces se usa para decir, bueno, el día de reposo es para mí, es para que haga lo que quiera. Pero luego tienes otros versículos que dicen claramente que el día de reposo no es así. Isaías 58 realmente es la comprensión correcta de que el día de reposo fue hecho para el hombre, que fue hecho para toda la humanidad. Exacto, y luego Jesús está diciendo, oye, sigo siendo Señor del día de reposo. Yo seguí allí contigo en la creación. Lo hice para que pudiéramos pasar tiempo juntos. Fue hecho para todos nosotros y yo sigo siendo su Señor. Sigo aquí para reconocer que soy el que creó. Los mundos enteros fueron formados por mis manos. Yo soy el Señor del día de reposo, dice Jesús. Y luego, de nuevo, como dijiste, el cuerpo de evidencia, el peso de la evidencia simplemente se acumula y se acumula y se acumula. No puedes tomar solo una o dos cosas, pero es tan claro que la Biblia está pintando una imagen de que todos somos uno en el cuerpo de Cristo cuando seguimos, creemos y hacemos de acuerdo con la palabra de Dios.
No muchos días, solo uno. No muchos días de reposo, no dos, solo uno. Porque no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Así que abarca tu raza, abarca tu libertad, abarca tu género. A Dios no le importa, todos somos uno en Cristo. Y el extranjero que está dentro de tus puertas, el día de reposo era para todos y nunca se cambió de manera significativa, salvo por lo que se hizo a través de la tradición. Así que realmente se deduce a la pregunta, ¿hay dos días de reposo o uno? ¿Existe realmente algo llamado día de reposo cristiano? Porque si no existe, para aquellos que están escuchando esto y aún adoran el domingo, esto no es una condena para ustedes. Esto es como un salvavidas para tratar de ayudar, tal como nosotros lo necesitábamos. Pero tienen que preguntarse, ¿necesitan encontrar alguna evidencia convincente que establezca un día de reposo cristiano o incluso un día de reposo judío? Si no pueden encontrar algunos de esos términos en la Biblia, por favor envíenlo directamente a mi correo electrónico, directamente a nosotros, porque aún no hemos encontrado los términos de día de reposo judío o cristiano, y todo lo que encontramos dice que el día de reposo era para todos los pueblos. E incluso en el cielo, Isaías 66 dice, y de luna nueva en luna nueva, y de día en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Así que no hay fin para el día de reposo. Seguimos haciendo esto incluso en el cielo. Y no hay distinción entre un judío y un cristiano. Todos somos uno en Cristo. Y de hecho hemos hecho este punto muchas veces en nuestra comparación entre el Israel moderno y el Israel bíblico, diciendo que Dios ya no ve estas identidades nacionales. Solo busca la conversión del corazón en obediencia y fe. Sí, así la gente también entiende de luna nueva a luna nueva. Esto es básicamente decir de mes en mes. De mes en mes no se refiere a guardar días de reposo lunares ni nada por el estilo. No, y también significa que hay tiempo en el cielo. Como que el tiempo no se disipa en la nada, que todavía hay como un calendario en el cielo. Bueno, eso también será para siempre en esta tierra. El cielo se traslada a esta tierra después de 1000 años y volveremos a estar en este planeta. La tierra será recreada tal como dice en Apocalipsis al final. En Apocalipsis 21, la tierra será hecha nueva de nuevo. Así que tendremos lo que tenemos aquí, en cierto sentido, será rehecha como si no hubiera habido pecado. Y así es como Dios diseñó este planeta, con un ciclo de 7 días durante una semana y un viaje alrededor del Sol, y volverá a ser lo que era en la creación. Sí, y en todo el proceso Él está tratando de hacernos luchar contra nuestro deseo de tradición. Los antiguos israelitas querían la tradición de tener un rey que los gobernara en lugar de simplemente dejar que Dios lo hiciera. Y es esta misma batalla que Dios está librando hoy. Él quiere que dejemos atrás la tradición. Así que el punto de todo esto es que Satanás está tratando de presentar el día de reposo como una tradición por una razón. Porque cuando lo hace, puede cambiar las cosas, puede modificarlas. La tradición puede ser manipulada por el hombre, entonces ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿No es lo que está sucediendo? Están honrando un falso día de reposo, estás transgrediendo la ley de Dios por tu tradición. Así que cuando lo presentas como una tradición judía, ahora lo estás colocando en una nueva categoría que Dios realmente odia. Isaías 29:3, este pueblo se acerca a mí con boca y con sus labios me honra, pero en su corazón está lejos de mí. ¿Es eso lo que estamos presenciando? Ese honrar con la boca y los labios, pero están lejos de Dios. Vamos a ver algunas de estas oraciones que dieron en este Rededícate 250 y algunas suenan bien. Honran con sus bocas y sus labios, pero se puede decir que sus corazones están lejos porque no hablan de acuerdo con esta palabra. Están enseñando doctrinas como doctrinas, mandamientos de hombres. Todo el punto es que el patrón ya es visible para la construcción del domingo, el día de reposo cristiano. El día de reposo nacional del 15 al 16 de mayo es seguido inmediatamente por el 17 de mayo, la rededicación el evento en el National Mall, una reunión dominical implícitamente enmarcada con un evento de adoración cristiana que presenta a altos funcionarios administrativos, prominentes pastores evangélicos, ninguno de los cuales viste en ese pequeño evento de día de reposo judío en el salón de baile que presenciamos antes. Eso me hace pensar un poco en Daniel capítulo 3. En los matices, en la prefiguración, donde tienes la reunión de todos para venir juntos a adorar ese día. Y tienes a todos los altos funcionarios de la administración, todos los gobernadores, los sátrapas, todos, Daniel y los tres. Ese es un buen punto, sí. Ninguna de esas figuras, ninguna de las prominentes estaba en el verdadero día de reposo. Así que el día de reposo judío del viernes al sábado es en efecto la víspera del domingo cristiano, el día de reposo cristiano. 2 días sagrados, uno para los judíos, uno para los cristianos, dentro de un solo fin de semana religioso nacional, una maniobra muy astuta del diablo. Y ahora les voy a mostrar el contraste entre la ceremonia judía, la ceremonia del día de reposo el sábado, de puesta de sol a puesta de sol, desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol.
y luego compararlo con lo que sucedió el domingo y mostrar a la gente la diferencia de enfoque. Y puedes decirte a ti mismo o considerar cuál crees que fue el evento principal de estos dos eventos. Aquí está el día de reposo judío. Voy a preguntarte, ¿te parece una tradición judía? Sí, eso no me parece un día de reposo en una iglesia adventista. No, para nada. Parece que acabamos de colarnos en la boda de alguien. Sí, y no estamos tratando de menospreciar cómo celebran el día de reposo, pero lo que decimos es que si vas a presentar esto como una tradición en lugar de un mandamiento de Dios que se encuentra en las tablas de piedra justo en el centro, en el número 4, esta sería una excelente manera de hacerlo. Lo estás haciendo parecer mucho una tradición judía que tiene todas estas cosas adicionales. Como cuando miras la observancia del día de reposo, no es que no puedas cantar con la familia y hacer todo eso, pero lo que estás presenciando no es necesariamente el método bíblico prescrito para guardar el día de reposo. Y luego lo presenta como una tradición de apariencia judía en lugar de un mandamiento de Dios para abordarlo como creador. Ese es el sentido del día de reposo, y creo que lo que esto realmente me mostró es que si querían mostrarle al público que esto era una pequeña reliquia, una pequeña habitación con una pequeña reunión haciendo una pequeña canción y danza judía tradicional, bueno, han hecho un gran trabajo al presentarlo exactamente como una tradición que se puede dejar de lado en lugar de toda esta pompa que veremos el domingo. Así que, para mí, lo han presentado exactamente como Satanás querría, que es algo de lo que ni siquiera preocuparse o considerar. Y hablando de presentación, acabo de notar que la única cobertura que tenemos es alguien grabándolo verticalmente con su iPhone. Sí, casi no se puede encontrar nada de la celebración aprobada por la Casa Blanca. Dice que la Casa Blanca organiza el Shabbat 250, así que es como si lo estuviera organizando en toda regla. Ahora, como vamos a ver en un segundo, lo vamos a comparar con cómo fue el evento del domingo. Y viendo este video parece que los cristianos están participando. No todos aquí parecen judíos, pero estoy tan sorprendido de que ¿cómo puede un cristiano unirse de la mano en una actividad religiosa con alguien que niega la divinidad de su Señor y Salvador? No tiene ningún sentido. Hasta que comprendes que eso es lo que hace que el falso profeta sea un falso profeta. Al igual que la madre, las hijas pueden encontrar puntos en común. Como veremos en un próximo episodio, el objetivo de los jesuitas es encontrar un punto en común. Una vez que encuentras puntos en común, puedes olvidarte de todas tus diferencias. Y como puedes ver, no estás viendo a los principales actores políticos en la sala. Tienen a personas a las que creo que se les dice que tienen que estar allí para dar la cara. Están participando, pero no tienen idea de lo que está pasando. Y creo que cuando no tienes una comprensión de la Biblia en relación con lo que Dios nos pide que hagamos sobre separarnos, no unirnos en yugo desigual con los no creyentes, no estoy seguro de que la mayor parte del mundo ecuménico, que es lo que es la mayor parte del cristianismo hoy en día, esté realmente buscando esos principios en los que mantenerse firmes para decir, oye, mira, Dios te bendiga, pero no podemos estar de acuerdo con un rechazo a Jesucristo. No hay nada que unir y celebrar a menos que podamos tener unidad solo en Cristo. Y obviamente eso no va a suceder en la comunidad judía en un futuro cercano. Así que realmente pone al protestante que participa en una mala luz, como dices. Y sé que tal vez no estamos juzgando las intenciones del corazón. Necesitamos orar por todas estas personas, orar por Jonathan Roumie, orar por Donald Trump, orar para que estas personas vean, pero la conclusión es que lo único que le estás mostrando a todo el mundo es que realmente no entiendes tu fe lo suficientemente bien como para defenderla. Y la Biblia nos pide explícitamente que tengamos una respuesta para la razón de nuestra fe. Así que tienes razón, Kenneth. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo te unes por un rechazo a Jesús si eres cristiano? Simplemente no es posible.
Amén. Oremos por estas personas. Ahora quiero hacer una comparación con el evento del domingo. Ahora, esto es justo antes de que entremos al video. Una toma fija de Mike Johnson para mostrarles la escala de lo que estamos enfrentando. No me quiero reír, lo siento, pero es tan obvio para mí que están tratando de hacer que el día de reposo sea común. Mencionaste antes sobre los escritos de la hermana White hablando de cómo van a unir los dos, pero es solo para disminuir lo real y elevar lo falso. Podría haber algo más cierto que, oye, día de reposo nacional, todos lo guarden como el acto de apertura para el gran evento del domingo, la rededicación. Y aquí lo tenemos ahora, tan claro como el día. Miren la diferencia de tamaño y escala entre los dos solo en esta imagen. Sí, también estás sosteniendo el teléfono ahora en modo horizontal, ¿verdad? Ahora estás haciendo cine. No es esta cosita de selfie. De teléfono de mano. Sí. Y ahora vamos a escuchar la oración de Mike Johnson. Puede que paremos un par de veces en el medio y vamos a escuchar la oración del obispo Barron mientras nos acercamos a concluir nuestra discusión sobre esto. Pero se ve la fusión de la madre y las hijas aquí tan claramente. Damas y caballeros, por favor, demos la bienvenida al escenario al presidente Mike Johnson. Apenas 2 segundos después de que comenzara esto, ¿notan alguna diferencia entre el sábado y el domingo? Oh, sí, tienen estas altavoces ahí para que la gente escuche todo en el escenario. Esta es una gran producción. Una gran producción, el escenario, las luces, a gran escala, el sonido, las pantallas. Obviamente, cámaras de calidad de transmisión. El gran evento es el domingo. Muchas gracias, amigos. Es una gran bendición darles la bienvenida a todos aquí a la capital de la nación. Gracias. Mi humilde tarea aquí es hoy llevarnos directamente al Señor en oración de rededicación. ¿Me acompañarían en esto? ¿Te unirías a mí en eso? Rededicación a Dios. Antes de entrar en materia, ¿necesita Dios que le redediquemos nuestro país? ¿Eso es lo que nos pide la Biblia? No estoy seguro de que el país estuviera dedicado a Dios desde el principio. Supongo que como es un gran defensor de la unión entre iglesia y Estado, obviamente lo plantea como si los fundadores estuvieran a favor de la iglesia y el Estado. Y creo que parte de la premisa de que la declararon una nación cristiana, entonces, volvemos a esas raíces. Como sabemos, los verdaderos protestantes jamás harían estas afirmaciones desde el púlpito. Si quiere ir a su iglesia y hacer estas cosas, adelante. ¿Quieres ir a la calle y hacer estas cosas? Claro, pero no deberías estar en una posición de poder gubernamental defendiendo una cosmovisión religiosa. En mi opinión, lo que Dios intenta lograr en su pueblo no es mezclar política y espiritualidad. Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias por este gran día que nos has dado y recordamos que tu poderosa mano ha estado sobre nuestra nación desde el principio, desde que Cristóbal Colón zarpó en el Nuevo Mundo, desde que los colonos de Jamestown plantaron la cruz en Cabo Henry y desde que los peregrinos de Plymouth hicieron un pacto para darte la gloria. En todo ese tiempo nos guiaste en cada momento crucial. Y cuando nuestros antepasados emprendieron la gran causa de la independencia estadounidense, recurrieron a ti en oración constante. Y en este mismo día, hace 2 siglos y medio, el Segundo Congreso Continental se reunió en Filadelfia. Así que básicamente está diciendo que la razón por la que eligieron ese domingo el 17 es porque fue el mismo día que el Congreso Continental. Tiendo a pensar que es porque encajaba bastante bien con el 666, como si probablemente esté más relacionado con el marcador del 666 que con el evento histórico. Cada persona puede estar convencida en su propia mente de eso, pero como los frutos se muestran, pero se puede ver que están diciendo que este es el 250 aniversario que vincula a los antepasados con la formación de Estados Unidos como una nación cristiana. Y si bien posee principios similares a los de un cordero, la separación entre ambos aspectos fue la base misma de esas creencias, y ahora este grupo aboga por la unificación. Ante la inminente batalla y la muerte casi segura, nuestros fundadores celebraron un día decisivo de lo que llamaron humillación, ayuno y oración. Lo hicieron para humillarse y buscar tu guía al comienzo de su lucha por la libertad. Tan solo unas semanas después, Señor, el 4 de julio de 1776, diste a 56 patriotas el valor y la convicción para firmar la Declaración de Independencia, uniendo 13 colonias distantes y dispares en una nueva nación que, por tu misericordia y gracia, se convertiría en la nación más libre, próspera y benevolente de la historia. En aquellos primeros días protegiste a George Washington y a su ejército improvisado mientras derrotaban al más poderoso de los imperios, y diste a nuestros padres la sabiduría y la fe para establecer esta nueva nación basada en el principio bíblico y fundamental de que todos los hombres son creados iguales y libres ante ti.
Por tu divina providencia, nuestros fundadores reconocieron y proclamaron con valentía la verdad evidente de que cada persona es creada a tu imagen y que tú, nuestro Creador, nos has dotado de nuestros derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así que aquí está afirmando que tú eres el creado. Esto es bueno, sí, fuiste creado, solo hay que alinearlo correctamente. Siento que es una mentalidad de Caín. Caín no rechazó a Dios abiertamente, simplemente hizo algo un poco diferente. Creo que la gente realmente necesita darse cuenta de que el camino de Caín no fue una rebelión atroz desde el principio, fue solo una diferencia sutil. Así que aquí tiene a Dios el Creador, pero rechaza totalmente el cuarto mandamiento que dice: acuérdense de mí, yo soy el Creador, y acuérdense de ello mostrándome. Acuérdense, santificando el séptimo día que yo hice, que santifiqué después de mi obra en las cosas que creé. De nuevo, es como si lo hubiéramos alejado de Dios. Y ahora es como, vamos a hacer lo que querramos, pero bueno, seguiremos llamándote como el Creador. Pero simplemente no entiendo por qué no puedes hacer como dice la Biblia entonces. Sí, bueno, una diferencia sutil, quiero decir, fue un sacrificio sin Cristo lo que Caín trajo. Caín trajo fruto de sus propias manos, su jardín, esas cosas. No fue que no trajo una ofrenda. No, sí trajo algo, tienes razón, sí. Entonces, quiero decir, bueno, ir al jardín del Edén y comer del árbol del conocimiento y del bien y del mal, podrías decir que también es una diferencia sutil porque es solo un árbol de muchos árboles. Ni siquiera sabemos cuántas otras opciones había, pero solo fue ese árbol el que causaría esto, sería la rebelión. Pero eso es lo que se necesita, quiero decir, y la grandeza del acto no es lo que constituye el pecado, es la menor variación de la voluntad expresa de Dios. Eso es el pecado, es rebelión. Así que muchas de las cosas, como dijiste, quiero decir lo mismo, mucho de lo que dice es absolutamente cierto. Y muchos de nuestros fundadores eran personas religiosas y vinieron huyendo de la persecución religiosa. Pero en cierto sentido, de nuevo, hablamos de esto al principio. Cuando comenzó, en realidad estaban persiguiendo a otros que no creían como ellos. No fue hasta que tuvimos la experiencia con Roger Williams en Rhode Island que realmente se entendió que tenía que haber verdadera libertad religiosa para que este país fuera verdaderamente grande. Y eso es lo que hace que Estados Unidos sea tan grande, es que promete y consagra en sus leyes la libertad religiosa. Esto es algo maravilloso, esto es algo grandioso, esto es lo grandioso de ser estadounidense, es que tenemos un país que protege la libertad de conciencia religiosa. La conciencia religiosa. Pero ver a la madre y a las hijas fusionándose en el mismo escenario, usando el mismo idioma, adorando el mismo día, como, oh, es tan preocupante porque uno simplemente mira la formación. Es como ver venir este tren de carga, pero no hay forma de detenerlo. Por eso la palabra de Dios es el fundamento de todo lo que hacemos, porque no se trata de detenerlo, se trata de comprender lo que Dios ha hecho como provisión para que podamos superarlo. Pero ¿cómo podrías saber eso si no tienes una relación con su palabra? Es simplemente imposible. Y eso es lo que lleva a la gente a escuchar a alguien como Mike Johnson. Es abogado, es un hombre religioso, debe tener razón, es inteligente, es diligente. ¿Cómo podría estar equivocado? Por eso Dios nos pone la responsabilidad de adentrarnos en la palabra por nosotros mismos y comprenderla. Esa declaración que ha sido reconocida como el credo de nuestra nación también ha sido la inspiración de la mayor fuerza para la paz, la justicia y el florecimiento humano. Señor, hoy nuestro pueblo se reúne una vez más en tu nombre. Nos hemos humillado ante ti y reconocemos que el milagro de nuestra fundación y los innumerables milagros que le han seguido son obra tuya. Recordamos que nuestra nación debe cada victoria, cada héroe, cada buena acción que ha dado a ti, Dios Todopoderoso. En medio de una sangrienta guerra civil le diste a Abraham Lincoln la visión y la fortaleza para encender un nuevo nacimiento de libertad. Una guerra civil iniciada por los jesuitas, voy a añadir eso. Y en los turbulentos años que siguieron nos ofreciste sanación y restauración, llamándonos incluso entonces a los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Cuando nuestros aliados en Europa cayeron presa de la oscura sombra del fascismo, equipaste a nuestra generación más grande con la fuerza para defender y liberar la civilización occidental. Llenaste a los peregrinos del movimiento por los derechos civiles con tu espíritu mientras desafiaban a su generación a estar a la altura de las promesas consagradas en la Declaración. En el siglo XX diste a líderes valientes como el presidente Ronald Reagan el coraje y el corazón para hablar con audacia sobre la promesa de la libertad dada a Dios y el vacío de la tiranía soviética atea. Bien, entonces, ¿contra quién dice el falso profeta que está luchando? Está luchando literalmente contra Turquía y literalmente contra Egipto. Sabía que ibas a ir por ahí. Sí, ese es el rey del norte, el rey del sur. Quiero decir, esto es como si estuviéramos derrotando el ateísmo. Estamos derrotando, sí, eso es. Fascismo, ateísmo. Básicamente integrando al mundo entero, integrando a todo el mundo en un solo grupo. Sí, entonces cuando sabemos inequívocamente, no hay debate sobre quién es el falso profeta. Sabemos quién es. Cuando te dicen contra quién están luchando, cuando Estados Unidos puso en Dios confiamos como respuesta a eso, no puedes decir que la gente lo está espiritualizando.
Estas son cosas literales que están sucediendo. Esta es una manifestación literal de una batalla muy real. Esta es una mentalidad, pero eso no es espiritualizarlo cuando se manifiesta en un sentido muy literal y real en nuestra realidad actual. Eso en última instancia nos está diciendo impiedad, ateísmo. En un segundo va a mencionar el 11 de septiembre, el Islam. Todas estas cosas conforman la mentalidad del rey del sur. Este es el enemigo contra el que lucha el protestantismo hoy. Y el catolicismo está jugando para ambos bandos en este momento. Pero está muy claro que el rey del norte, el rey del sur, no se refiere solo a ubicaciones geográficas. Y al hacerlo es volver a un conflicto muy local, regionalizado, cuando está muy claro que el pueblo de Dios está en todos los rincones del mundo. Y la batalla por el corazón y la mente, que es lo que estamos viendo ahora, está en todas partes en relación con elegir lo real o lo falso para Dios o en su contra. No hay manera de que pueda localizarse en una región geográfica determinada. Al amanecer de un nuevo siglo, cuando el terror golpeó a nuestra patria el 11 de septiembre, le diste a 44 héroes del vuelo 93 tu valor divino para frustrar ese ataque asesino. Ustedes expulsaron el miedo de los corazones de los rescatistas y socorristas que subieron corriendo y se adentraron en los incendios para ayudar a los necesitados. Y en los años que siguieron, mientras limpiábamos las cenizas y los escombros, sanaste nuestros corazones rotos y revelaste una vez más el espíritu feroz e inquebrantable del pueblo estadounidense. Desde entonces, a lo largo de nuestros 250 años, Estados Unidos ha sido una tierra de esperanza y libertad en lugar de milagros y la luz y la gloria de todas las naciones. ¿Un lugar de qué? Milagros. Bueno, eso es interesante y engaña a los moradores de la tierra con los milagros que se le ha permitido hacer. Así que ahora Estados Unidos, en su condición divina de ser bendecido por Dios, no creo que este tipo de lenguaje sea accidental, personalmente porque la Biblia utiliza el marco de que los milagros serán parte de nuestro futuro. Y aquí ya están sentando las bases para que Estados Unidos sea el lugar donde ocurren los milagros cristianos. Entonces, para mí, esto salta de la pantalla como si, porque ha sido escrito, toda esta oración ha sido escrita. Puedes ver que él está leyendo, cómo está leyéndolo. Tiene entretejido, al igual que el obispo Barron, que viene después de él, sutiles indicios de profecía bíblica. Vamos a oír a Barron hablar de heridas que se curan y cosas así. Así que para mí, por eso, ser estudiante de la Biblia es tan emocionante y relevante, porque puedes oír una palabra simple como milagro y saltar de la página para entender cómo, bueno, esto está preparando a la gente para que los milagros salgan de las iglesias. Y es cierto, sin embargo, que los Estados Unidos y la profecía que Dios proveyó un lugar para que la mujer escapara de la persecución durante 1260 años. Él dio a su pueblo para venir a esta tierra en Apocalipsis capítulo 12. Un lugar donde podían escapar y donde el agua, la tierra se abriría y tragaría toda la agua que los perseguía a todos los pueblos. Así que hay una bendición en Estados Unidos. Ha habido cosas que, por ejemplo, Dios ha protegido y guardado a Estados Unidos, pero de nuevo la apostasía que se avecina trae consigo la ruina nacional. Sí, Es como si el país hubiera sido bendecido, Estados Unidos ha sido bendecido, pero Satanás también viene allí porque en última instancia los reyes de este mundo no son de Dios, son de Satanás. Y aunque permite que las naciones surjan y caigan y las usa, miren, los medos y los persas eran una cultura monoteísta y adoraban necesariamente al Creador. Cuando llegaron y derrocaron a Babilonia, liberaron al pueblo de Dios, pero ese no era el reino de Dios. Así que Estados Unidos ha sido usado por Dios y ha sido bendecido por Dios, pero lo que está sucediendo ahora mismo es también lo que va a ocurrir según la profecía, es que se convertirá en un dragón, hablará como un dragón. Así que lo que están analizando con los milagros, el lenguaje aquí, es importante, porque sí, la Biblia dice muy claramente que los milagros se usarán para formar la imagen de la bestia. Usarán estos milagros para formar esta imagen. y esto es el porqué, el entender el final de los 2300 días, lo que sucedió en 1844 y entender lo que hay en este santuario celestial, lo que está sucediendo allá arriba. Todas estas cosas son relevantes porque es el desconocimiento de estas cosas lo que ha llevado a la condición de estado caído de las iglesias. Y es precisamente por eso que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús, porque nos da ese marco para seguir al Espíritu de Dios a través del tiempo, como estamos haciendo con la serie de las 7 iglesias, para seguir esto hasta el final. Y lo que estamos viendo es que el final tiene un sistema de apariencia cristiana que eventualmente tendrá milagros que ayudarán a que todos se sumen a la creación de un sistema unificado de iglesia-estado. Un lenguaje sutil, pero creo que muy importante para nuestro futuro. Gracias a ti
Y ahora, al acercarnos al 250 aniversario de la independencia estadounidense, enfrentamos un nuevo conjunto de desafíos en una nueva era. En los últimos años hemos visto ideologías siniestras sembrar confusión y discordia entre nuestra gente. Hemos presenciado ataques a nuestra historia, a nuestros héroes y a la apreciada identidad moral y espiritual de esta gran nación. Estas voces insisten a los jóvenes impresionables en que nuestra historia, la historia estadounidense, es de una opresión. Y vaya, estoy mirando esto y todo lo que puedo pensar es, lo que están haciendo es iglesia y lo que nos están mostrando es Estado. También estoy escuchando semillas de partidismo, así que todo está mezclado. Todo mezclado y es como si están en ello, dicen lo correcto, que Dios nos da los derechos, pero como el Estado lo dice, es como si le infundiera esa verdad. Pero el Estado nos lo da mientras nos dice que enaltezcamos una religión en particular y nosotros somos cristianos. Deberíamos estar entusiasmados con eso. Pero sabemos que esa nunca ha sido la intención de Dios ni lo será jamás. Así que crea esta imagen perfecta de la relación entre la iglesia y el Estado que la gente ni siquiera se da cuenta. Y el fracaso, y que esta historia solo puede entenderse a través del prisma de nuestros pecados. Pero Padre, rechazamos eso. Lo reprenderemos en tu nombre. Esas voces han intentado distorsionar la verdad evidente que conocemos tan bien, que nuestros fundadores proclamaron con valentía en la declaración que nuestros derechos no provienen del gobierno, sino de ti, nuestro Creador y Padre Celestial. Bien, de nuevo, una declaración con la que podríamos estar de acuerdo, ¿verdad? Los derechos que tiene el hombre son dados por Dios y no por el gobierno. Pero si no tienes cuidado, esa declaración puede usarse para poner a Dios en el gobierno y luego obligarte a actuar en contra de los dictados de tu conciencia. Claro, según su interpretación de sus tradiciones. Sí, tradiciones, exactamente. Señor, así como humildemente buscamos tu guía en pruebas pasadas, lo hacemos de nuevo hoy. Nos volvemos a ti una vez más para que nos libres de estas aflicciones, para librarnos de las fuerzas del mal, la opresión, la injusticia y la tiranía, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Señor, jamás permitas que nos separemos de tu misericordia y tu amor. Oramos, Señor, para que sigas bendiciendo a nuestro presidente con la sabiduría, la prudencia y la fuerza para gobernar nuestra nación de acuerdo con tu voluntad. Oramos para que guíes a nuestros legisladores, que camines con nosotros y nos concedas la claridad moral para elevarnos por encima de las diferencias partidistas y nos dé la sabiduría y la humildad para servir desinteresadamente y con sacrificio. Ayuda a todos nuestros líderes religiosos, pastores y sacerdotes a ser fieles en sus llamados y exitosos en sus ministerios, para que brillen tu luz de esperanza y salvación en toda nuestra tierra. Señor, hoy oramos para que nos concedas esa misma devoción a Estados Unidos. Por la presente volvemos a consagrar a los Estados Unidos de América como una nación bajo Dios. Bien, entonces ese es el final de la parte de Mike Johnson. ¿Qué piensas después de ver toda su oración y pensar que no solo está haciendo esto como un feligrés de una iglesia, sino que lo está haciendo como presidente de la Cámara de Representantes, un puesto político muy prominente, haciendo estas declaraciones de adoración cristiana tan claras y distintivas? Sí, es muy religioso. Se trata de combinar la iglesia y el Estado, absolutamente. Algo que si estuviéramos equivocados como adventistas en nuestra interpretación, podríamos siquiera tener un mundo que fuera más preciso para la cosmovisión que los adventistas han estado compartiendo. Es decir, no estoy seguro de que haya una versión del mundo donde sea más precisa. El mundo va a recordar que fue la iglesia adventista la que ha estado hablando de la ley dominical venidera durante un largo periodo de tiempo, y cuando eso parezca suceder, ese mensaje del tercer ángel irá con gran poder porque el mundo verá que hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo. Sí, entonces la hija habló primero, las iglesias protestantes. Ahora es el turno de la madre. Y entonces escuchemos a Barón, a quien ya conocemos, y vimos por el artículo de Leader Light que está fuertemente influenciado. Básicamente podemos decir que es su portavoz de la orden jesuita. Libertad e igualdad. En este gran 250 aniversario de la fundación de nuestro país, me gustaría reflexionar un poco sobre esta relación entre la creencia en Dios y nuestra democracia. Nuestro país. Cuando escuché eso por primera vez, me dolió un poco. ¿Está diciendo nuestro país como estadounidense o como romano? Como católico, sí. ¿Cuál de las dos afirmaciones es correcta? Porque si lo dice como católico, lo siento, católicos, pero el país se estableció para alejarse de ustedes. Dios literalmente sacó a su pueblo de los 1260 años, le preparó un lugar en el desierto, lo trajo a través de un océano para alejarse de ustedes. Así que decir nuestro país y 250 años de esto no estaba en sus planes, papado, permitir que ocurriera tal libertad. Así que es una historia revisionista de ustedes después de los hechos, celebrar 250 años que francamente odiaron en su mayor parte. Probablemente te guste ahora porque has recuperado la mayor parte de tu poder y estás en camino de recuperarlo todo.
Pero no finjas ni te andes con rodeos como si estuvieras feliz de que las hijas se separen de ti y de que Estados Unidos tuviera principios de cordero que en un momento llamaste un error pestilente. Sí, entonces, ¿cómo lo dice? ¿Lo dice como estadounidense o como católico representante de la Iglesia Católica? Recordamos las palabras de Thomas Jefferson. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que Siento que también podríamos encontrar otras citas de Thomas Jefferson que tal vez no fueran tan amables con el papado, porque muchos de los padres fundadores tienen citas directas sobre los papistas, la Iglesia Católica Romana, advertencias contra ellos. Así que me parece muy selectivo por parte de Barron tener la audacia de citar a padres fundadores que tienen tantas citas contra la Iglesia Católica como cualquier reformador protestante que se puede encontrar en general. Los hombres son creados iguales y son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. Ahora, esa frase, somos dotados por nuestro Creador de ciertos derechos inalienables, es una posición históricamente católica que ellos consideran libertades, derechos y libertades individuales. No, no lo es, ¿verdad? no, no están de acuerdo con eso. La posición del Vaticano al respecto es que es un error. Exactamente. Entonces, ¿cómo podría estar diciendo esto mientras aún sostiene la doctrina de la Iglesia? Porque Roma nunca cambia. Así que mientras lo escuchas hablar, piensa que, dado que el papado dice que son vicarios de Cristo en la tierra, el Papa es Dios en la tierra. Él es el representante de Jesús mientras está aquí. Entonces cualquier cosa que ahora presenten como los derechos de Dios y Dios te da estos derechos y Dios te da esto, bueno, la forma en que lo interpretan es que Dios nos dio el derecho de interpretar los derechos que les ha dado. Y entonces, cuando lo planteas todo de una manera eclesiástica y espiritual, aunque suene bien como, oh, los derechos, Dios te da esos derechos, pero estamos aquí como representantes de Dios y te diremos cómo se aplican, cómo se interpretan, hasta qué punto son aplicables, porque son de Dios y Dios te los ha dado. Nosotros somos los que exponemos e interpretamos esas cosas. Y así es como la Iglesia Católica puede decir cosas como esta y aún no ha cambiado su doctrina, porque en la superficie es muy claro que esa afirmación no es cierta con las posiciones históricas de la Iglesia Católica. Me hace pensar en sí, puedes escuchar las palabras de Dios, puedes escuchar el servicio, pero va a ser en latín y te diremos lo que significa. Exactamente, y lo mismo ocurre con tus derechos. Padre Celestial, sabemos que estos principios no vienen del gobierno, no del consenso popular, sino de ti. Son, en efecto, una gracia asombrosa sobre la que descansa nuestra propia democracia. ¿Nuestra propia democracia? ¿De qué democracia estás hablando, siervo de la monarquía? Bueno, quiero decir, para ser justos, si está hablando como estadounidense, tiene derecho a, bueno, quiero decir, eso es Estados Unidos. Soy americano, tú eres americano, pero tienes razón. Si te conviertes en papista, esencialmente renuncias a tu posición y ciudadanía en Estados Unidos porque ya no piensas desde el punto de vista en beneficio del estadounidense, sino desde el punto de vista papal. Así que diría que no solo Matthew Sánchez dice esto, sino que la posición protestante histórica sería que renunció a su derecho a hablar como estadounidense cuando se convirtió en un alto funcionario de la Iglesia Católica. Sí, solo quiero ser justo para que todos sepan que estamos siendo justos al respecto. No estamos simplemente criticando. Hay una razón por la que estamos hablando así. Debido a la historia, cómo funciona, tienes razón. Y aprecio que no quiera parecer demasiado duro, pero creo que estamos siendo tradicionalmente protestantes. Y eso puede ser difícil para un mundo que ya no es firmemente protestante. Así que sí, aprecio que compartas eso, pero yo insistiría en decir que como protestantes, y sé que estás de acuerdo con esto, pero en la posición de que una vez que te conviertes en cardenal obispo, no solo una persona en la Iglesia Católica como practicante o practicante de la fe, sino realmente en la jerarquía, la estructura, sí, pierdes tu capacidad de hablar desde una posición nacionalista. Eso no es exclusivo de Estados Unidos, le pasaría a cualquiera de cualquier lugar. El beato arzobispo Fulton Sheen expresó bien la paradoja. Nuestra declaración de independencia es una declaración de dependencia de Dios. Arzobispo Fulton Sheen. Ahora entramos en la historia de los sermones de Fulton Sheen y ese tipo es un personaje. Tenía mucha teología extravagante, pero acaba de hablar de la declaración de independencia. ¿Recuerdas cómo la llamó el papado?
El error más pestilente, ¿verdad? Error pestilente. Sí, Es una encíclica que dice eso. sí, así que me frustra ver a los protestantes viendo esto y no tener algún nivel de sentir la hipocresía que está ocurriendo aquí. Padre Celestial, también reconocemos que los valores morales que guían nuestras vidas están fundamentados en tu voluntad. Es de los púlpitos de nuestro país que hemos aprendido a lo largo de estos últimos 2 siglos y medio de generosidad, justicia, bondad, mansedumbre de espíritu, perdón y compasión. Y es por eso que John Adams, Alexis de Tocqueville, el cardenal Gibbons, Martin Luther King y Billy Graham, todos... ¿Escuchaste ese elenco de personajes? Es una fusión total de madre e hijas. Martin Luther y Fulton Graham y Billy Graham estaba ahí. Así que era como evangélico y católico. Sí, ayudaron a que una América religiosamente vibrante sea una América políticamente sana. También es por eso que apreciamos la libertad religiosa, una convicción que nos ha convertido en un refugio para personas que huyen de la persecución religiosa de todo el mundo. Hoy venimos ante ti, oh Rey del Universo, como una nación de pecadores que necesitan constantemente arrepentimiento, pero sabemos que cuando nos volvemos a ti con humildad, incluso nuestras heridas más profundas pueden sanar. ¿Qué fue eso? Bueno, yo solo vi la otra parte antes de que llegue a las heridas más profundas. Sé que te vas a centrar en las heridas más profundas. Pero incluso antes de eso estoy pensando que todos vinieron aquí para escapar de la persecución religiosa y estoy pensando, allí está un alto representante de la Iglesia Católica que estaba persiguiendo a la gente y quemándolos en la hoguera incluso por tener una copia de la Biblia. Pero sí tienes razón, está hablando de la herida mortal que está siendo sanada. Entonces tenemos los milagros hablando del falso profeta, luego la madre que tiene una herida mortal. Sucede que en su parte del discurso menciona las heridas que están siendo sanadas. La sutileza, hermanos y hermanas, tiene las huellas dactilares de Satanás por todas partes. Resolución fortalecida. Señor, en este gran aniversario nacional nos reunimos para consagrar nuevamente nuestra patria a ti. Esperamos recibir todos los dones del Espíritu Santo descritos por el profeta Isaías, la sabiduría, el conocimiento y la comprensión que nos permiten ver el mundo como tú lo ves. Nuestro país se asienta sobre fundamentos teológicos y así como obispo de la Iglesia Católica y como estadounidense orgulloso, me atrevo a dedicar nuestro país una vez más a Dios y a decir, Señor, que la luz de tu rostro brille sobre nuestra tierra. Amén. ¿Sabes? Él dice que estamos construidos sobre principios teológicos. Sí, que están en conflicto entre sí, que son totalmente opuestos entre sí. Así que a menos que te hayas deshecho de la adoración a María, el bautismo infantil, las indulgencias, la transustanciación, el purgatorio, podríamos seguir con la lista todo el día. A menos que Roma haya cambiado todas esas doctrinas, disuelto por completo la posición del Papa, disuelto por completo la confesión y el sacerdocio, no hay terreno común. No hay terreno común. ¿Cómo es que no hay más protesta cuando estas cosas son tan claramente los mismos problemas que han sido en el pasado? Y sin embargo, aquí están, en el mismo escenario, uniéndose como uno solo. Sí, así que al observar todo lo que está sucediendo, creo que debemos recordar que no es solo el conocimiento de estos acontecimientos o la comprensión de que están ocurriendo lo que realmente nos preparará para lo que viene o nos salvará. Es realmente el mensaje a Sardis, que será la siguiente iglesia de la que hablaremos en nuestra serie, las 7 iglesias. ¿Cuál fue la experiencia de Sardis tras la Reforma? Porque corremos el peligro de olvidar que aún estamos en la Reforma, seguimos siendo protestantes y todavía hay una Reforma. Seguimos siendo protestantes y todavía hay una Reforma. Amén. Y no podemos caer en la idolatría, no podemos perder nuestro primer amor. Y sin embargo terminamos como la Odisea. Así que al continuar ese recorrido por las iglesias, vemos exactamente cómo llegamos a la condición en la que nos encontramos hoy. Así con esto concluimos nuestra discusión sobre este tema. Creo que hemos abordado varios aspectos de este tema del día de reposo cristiano y judío, pero quiero centrarme en el origen del término día de reposo cristiano, que proviene de documentos y artículos del Catholic Mirror en respuesta a los adventistas del séptimo día, intentando clausurar la exposición universal el domingo. Este material está disponible gratuitamente en mi página de Patreon. Pueden descargarlo allí. En las próximas semanas publicaremos varias cosas que creo que serán muy interesantes y valiosas.
Por eso compartiremos este material. Queremos que lean estos documentos porque les revelarán el origen del término día de reposo cristiano. Así que les pongo una respuesta arriesgada. ¿De dónde proviene el término día de reposo cristiano? ¿Lo adivinaron? De Roma. Sí, lo dijeron, acertaron, porque todos los caminos conducen a Roma. Y si necesitas pruebas, ve a mi página de Patreon y descarga este documento gratis. Dentro verás que cualquiera que intente defender algo llamado día de reposo cristiano está defendiendo únicamente la definición de Roma. Esto abre la puerta para que el mundo acepte una nueva definición de día de reposo para el día de reposo cristiano y un reemplazo del verdadero que Dios instituyó en la creación. Y la Iglesia Católica lo sabe. Mira lo que hay dentro de este documento que dice en la superficie: el día de reposo cristiano, la verdadera descendencia de la unión del Espíritu Santo y la Iglesia Católica, su esposa. Dice en el documento que la Iglesia Católica durante más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo, el día de reposo cristiano, el día de reposo cristiano. Es por lo tanto este día. Es domingo porque Roma lo cambió. La descendencia reconocida de la Iglesia Católica como su esposa del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante, excepto de los adventistas que literalmente escribieron apelación y protesta en refutación de esto. Ahora, en la Biblia, ¿se habla en algún momento de que la Iglesia Católica y el Espíritu Santo se casen? No, esta idea de que un niño venga de esto es muy sospechosa. Sí, y esta es exactamente en relación con, y acabo de hacer una presentación más completa sobre esto que vamos a grabar aquí pronto, en todo este mural, porque esto es lo que les está diciendo. En el centro de este mural, justo aquí, está esta ceremonia de boda. Está el día de reposo cristiano, por eso lo enmarcaron en el Edén, y tienen la serpiente aquí arriba. Para aquellos que no lo sepan, si estoy yendo demasiado rápido en este punto, este es el edificio del Consejo de Seguridad de la ONU. Te está contando toda la aparición de Lucifer, la herida mortal que se está curando, Roma conectándose todo hasta este falso sistema de culto, que cuando la unión de una iglesia falsa se encuentra con la unión de un Espíritu Santo falso, produce un día santo falso que parece santo pero no lo es. Eso es exactamente lo que dice el artículo de Catholic Mirror y continúa diciendo que ningún protestante vivo hoy ha observado jamás ese mandato refiriéndose a seguir a la iglesia apóstata. Entonces dice que se llama a sí misma la Iglesia Católica, se llama a sí misma la Iglesia Apóstata, diciendo que no se trata de tradición. Saben que no se trata de tradición. Dicen rotundamente que ningún protestante ha obedecido jamás el mandato. Y luego continúa diciendo, excepto los israelitas y los adventistas del séptimo día, que deben tener razón en su apelación de que la Biblia es su maestra infalible. Que la Biblia decía si el sábado o el domingo es el día, pero acabamos de ver en la cita anterior que en la Biblia es solo el sábado, solo es la Iglesia Católica la que lo cambió al domingo. Por eso es importante entender la profecía bíblica, te permite descifrar todo lo que está pasando. Cuando ves una foto como esta, ahora sabes de dónde viene Jonathan Rumi, sabes quién es Dolan y que trabaja para los Saboya y los Borbones, que representa a Baron en la orden jesuita, y cómo el papado, cuando se una a Estados Unidos, obligará a los hombres a honrar el falso día de reposo, y todo el mundo se verá afectado por esto, todo el mundo, y eso es exactamente lo que dice la Biblia. Todos se maravillarán en pos de la bestia. Sí, este cartel, aunque aparentemente inofensivo, es literalmente una representación visual del mundo comenzando a maravillarse en pos de la bestia, de la imagen de la bestia formándose, y es la fusión de la hija y las madres. Ahora leamos esto, 2 Timoteo 3, 1 al 5, y quiero que me digas si esto suena como cuando miramos este cartel. Estos versículos describen lo que estamos viendo aquí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cualquiera que haya leído el credo de la orden jesuita puede saber que son enemigos de todo lo bueno, traidores. Yo los clasificaría como... Sí, yo diría que esos clasifican como traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es lo que estamos viendo hoy.
Sí, sin querer criticar demasiado a los actores otra vez, pero cuando veo amantes de sí mismos, eso es más o menos lo que pienso de lo que sucede con el estatus de celebridad y lo que ese mundo les hace a las personas que están en él. Tú también estuviste en Hollywood, estuviste bien en raíces, pero quiero decir, sabes lo que eso te hace, sabes lo que le hace a la gente. Y es como si el contexto de este versículo realmente estuviera hablando de la condición de la iglesia. Eso es realmente lo que está sucediendo. Es como la advertencia, es como vas a ver esto en la iglesia porque van a tener una forma de piedad, pero van a negar el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? El poder de Dios es salvarte de tus pecados. Sí, y esa es la ley, es eterna, eso es lo que tenemos para guardar. Y solo para terminar, incluso desplazándose por la página que tenía el día de reposo judío que todos debían observar, aparece esta ventana emergente en la página oficial de la Casa Blanca que dice Bienvenidos a la Edad de Oro. En la misma página del día de reposo judío hay una iniciativa para la Edad de Oro que dice Hola, bienvenidos a todos a esta Edad de Oro. Y quiero preguntar, ya te he preguntado antes, ¿cuántas veces se encuentra la Edad de Oro en la Biblia? No se encuentra en ninguna parte, pero el mundo oculto tiene una edad de oro en su historia. Y saben lo que es la edad de oro, y esa edad de oro fue el tiempo anterior al diluvio. Esto es lo sagrado con lo profano. Él dice, les he dado un día de reposo. Estoy celebrando el domingo, el 250 aniversario rededicado a Dios. Todo parece sagrado. Y luego habla de una edad de oro, que es una secta. Esto es lo profano. Así que todo lo que vemos es la mezcla de lo sagrado y lo profano, la mezcla de lo profano con lo sagrado. Y miren lo que Satanás está haciendo. Sabe que solo hay una manera de detectar todas estas cosas, así que bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Es la espada, es nuestra arma. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador a cada asalto suyo. Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Y así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Hermano, es literalmente la ignorancia de las Escrituras lo que lleva a la unidad con Roma y la unificación de la Iglesia y el Estado. Es una pandemia de la mayor proporción porque el mundo ahora clama corriendo hacia un fin del cual sus antepasados murieron luchando por salir. Aquí estamos hoy y la pandemia en el mundo es una ignorancia de las Escrituras y una comprensión de ella. Y la Biblia dice que si te falta entendimiento, busca a aquel que la da generosamente, porque Él va a compartir con el mundo el mensaje de los 3 ángeles. Y ahora, ese es el mensaje que debe satisfacer la necesidad del tiempo. Y dice en el núcleo mismo, en el mensaje del primer ángel, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y la señal de que lo sigues es que descansas el séptimo día, el día de reposo del séptimo día. Así que no sé cómo explicar más claramente cómo se ve todo este asunto del reposo nacional. Pero si alguien saca algo de este episodio es que estamos tan cerca de la unificación de la Iglesia y el Estado que literalmente solo los milagros que salgan de esas iglesias serán suficientes para convertir a un musulmán a cristiano, un judío a cristiano. Todos están preparados y listos porque no tienen una comprensión sólida de la palabra de Dios. Y ahora todavía tenemos acceso a nuestras Biblias, ¿verdad? Pero Satanás hace lo mismo que hacía en la Edad Media. Básicamente, en lugar de quemar la Biblia, ahora quema tu fe en ella, en que realmente significa lo que dice o que es precisa. Tienes todos estos ovnis y extraterrestres, tienes milagros, señales y prodigios, tienes tantas otras cosas para mostrarte. No, esto es la realidad, cuando en realidad tiene que ser lo que la palabra de Dios dice que es la realidad. Amén. Y con ese fin, si este es el tipo de información y ministerio que crees que marca una verdadera diferencia al traer las Escrituras con eventos del mundo real, evidencia real de una manera que pueda trascender las fronteras denominacionales, no nos interesa nada más que la verdad. Por eso se llama el proyecto de la verdad. Así que por favor, si no puedes apoyar económicamente, por favor apoya compartiendo, dando me gusta y suscribiéndote. Si pueden apoyar económicamente, por favor, ahora es el momento de hacerlo para que podamos continuar con este trabajo porque hay mucho por hacer al ritmo que va.
Necesitamos toda la ayuda posible, todos a bordo. Sus oraciones son muy necesarias y les agradecemos todo el apoyo a todas las personas que nos han apoyado hasta ahora. Realmente están marcando la diferencia. No puedo decirles cuántas personas de todo el mundo se comunican diciendo que les ha llegado. Cuando fuimos a Brasil, cuántas personas allí han escuchado el mensaje, y aunque el estado de la iglesia allí es bajo, los lugareños me dijeron que es similar a la iglesia católica, que la iglesia adventista del séptimo día es similar, que incluso tienen sacerdotes que vienen dando mensajes del día de reposo. Todavía hay personas que quieren escuchar la verdad, y para aquellos que recién están aprendiendo esto, salgan de ella, mi pueblo. No tengan miedo de seguir a Cristo. Él los sostendrá. Creer que la familia, los amigos, las iglesias, los grupos necesitan seguirlo, Él los llevará a través de esto. Y sé que conoces a gente así, hermano. Yo conozco gente así. Y sé que solo queremos ayudarlos a ver la verdad en todo esto. Absolutamente. Terminemos con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos mucho por darle a tu pueblo toda la evidencia que necesitamos para creer en ti, para tener fe en ti, para confiar en ti, para creer en tu palabra. Y como nos muestras en la historia que tu palabra explicó lo que iba a suceder antes de que sucediera en el pasado, está haciendo ahora lo mismo hoy, que incluso podemos aprender de la historia repitiéndose que lo que fue es lo que volverá a suceder. Te agradecemos, Señor, por esto, para que podamos tener confianza en ti y ser fortalecidos por esto, y que en nuestro caminar individual y en los desafíos individuales que enfrentamos son la obra de tus manos para prepararnos para lo que está por venir. Te agradecemos, Señor, por escuchar, y te agradecemos, Señor, por responder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.